Buenos días, ¿estamos ya? ¿Me pueden escuchar? Hola, buenos días. Los extrañé bastante. No sé si ustedes me extrañaron a mí, pero yo los extrañé. Hicieron la clase semana número 8 con, no sé si fue profesor o profesora quien me reemplazó. ¿Todo bien ya? ¿Terminaron todo? Por favor, pongan algo en el chat. Sí, bien, no, aunque sea una señal, la manito, algo. ¿Todo bien? Ya, ya, muy. Muchas gracias. No, todos tratamos de darle lo mejor. Lo que pasa es que yo los preparo para el último examen. O sea, yo les exijo para que el último examen recién sea lo que les exigí. O sea, digamos, no se les parezca. Esa es mi característica, ¿no? Prepararlos para el último examen, ¿no? Y o sea, para que se midan a todo terreno, como se dice cuando se postula a la universidad. Entonces, en ese sentido, voy a presentar pantalla primero y voy a parchar algo, no sé si lo parcharon con el profe, pero yo o profesor, la verdad que no he averiguado quién me ha reemplazado, no sé ya, pero suponiendo que es profesor, no sé si lo parcharon o no, yo lo que voy a hacer es parchar lo que me quedé aquella vez, que le va a servir como modo de repaso también, ¿eh? Estoy hablando de esto. Voy a torturarlo con reacciones. Me acuerdo que aquella vez lo hice muy rápido y necesitaban ustedes, ¿no? Entonces, cuando me gana la hora me pongo media nerviosa. Ya lo habíamos hecho en teoría, pero de todas maneras, a modo de repaso, entonces vamos a hacer una reacción redox en este caso, se puede balancear por el método redox o por el método Young electrón. Pero para hacer por el método Young electrón tengo que primero dominar bien lo que es el balance de semireacciones iónicas. Esta es una semireacción iónica, ¿no? Me dan el ion, ya está el ion listecito para ser balanceado. Lo primero que digo es, a este ion sulfato, lo reconozco, es -2. El azufre al interior, ¿qué número de oxidación tiene? Tiene un número de oxidación +6. De +6 está pasando a -2, ¿cierto? Entonces, en la recta numérica, de +6 a 0, van 6 unidades y a -2, 8 unidades. Ha ganado 8 mol de electrones. Listo. Una semireacción iónica se balancea, primero pongo, ¿qué semireacción es? Es una semireacción de reducción, ¿cierto? Está ganando electrones. Balanceo átomos, un azufre que ingresa, un azufre que sale. Oxígenos, están ingresando 4 oxígenos y acá no está saliendo ninguno, entonces tengo que ponerle +8 moles de agua, ¿cierto? Al ponerle las 8 mol de agua, se me desbalancea el hidrógeno, 8 por 2, 16, ¿cierto? Pero, ¿cierto? Yo tengo acá que le voy a poner, ¿cierto? 8 protones, ¿no es cierto? 8 por 2, 16, ¿cierto? ¿Estamos o no estamos? Entonces, le he puesto 8, 8 no es 4. Tengo que ver exactamente, balancear, no aumentar, no quitar, lo mínimo que sea para balancear. Entonces, mucho ojo con eso. Por ejemplo, ahí le había puesto 8 y 8 no es. 8 son los electrones que gana, ¿no? Gana 8 moles, vamos a ponerlo acá, ¿dónde está? Acá. Gana 8 moles de electrones. Ya hemos dicho que de +6 pasa a -2. Estábamos balanceando el agua, más 4 moles de oxígeno que ingresa, acá no hay ninguno, 4 moles de agua, ¿cierto? Azufre ya está balanceado, el oxígeno también está balanceado, 4 oxígenos, 4 hidrógenos, 4 por 2, 8, pero +2 acá, 10, entonces tengo que ponerle 10 protones, ¿no? Los hidrógenos se balancean con protones, ¿cierto? Entonces ahí, ahora sí estaría balanceado todos los átomos, ¿no? Y sería una semireacción de reducción. ¿Listo? ¿Qué me preguntan acá? Que sume los coeficientes, ¿no? Entonces el ion sulfato se reduce, ¿cierto? Y sumo los coeficientes, 10 más 1, 11, 12 más 4, 16, ¿no? Entonces tengo 16, ¿no? 16, la sumatoria de coeficientes, ¿cierto? Y se reduce. ¿Listo? Bien. Vamos a ver ahora
en esta ejercicio 7 es una ecuación que la vamos a balancear por el método del ion electrón, me dice por el ion electrón. Yo he adelantado un poco en el sentido de ver los cambios del número de oxidación, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo acá el ion bromato, ¿cierto? Yo no puedo dejar al ion así. Eso es una sal, es un compuesto neutro. Pero si yo lo pongo como ion, tengo que retirar justamente al calcio, que es el que le está dando esa carga positiva, para que eso sea neutro. Entonces, el ion es -1. Eso es lo que pongo acá, menos. El ion es -1. ¿Bien? Al interior del ion, 3 por -2, -6. Para que todo sea -1, este bromo es +5. Eso es lo que he puesto acá, ¿ven? +5. +5. Entonces el bromo de +5 está yendo a bromo 0. ¿Lo ven? Eso es lo que pongo ahí. Todo el ion bromato de +5 está yendo a bromo 0. Pero el bromo 0 es diatómico, 2. Entonces, primero digamos nada más. El bromo como bromato de +5 está pasando a bromo 0. Eso significa que está ganando 5 moles de electrones. Pero como esto es 2, esto también es 2, entonces esto tiene que ser 10. Eso es lo que se ha puesto acá, ¿no? Esto se pone 2, entonces esto es 2, 2, y esto será 10, ya no será 5. ¿Listo? Bien, entonces balanceamos ahora, ¿no? 2 bromos que ingresan, 2 bromos que salen. Oxígenos, 3 por 2, 6 oxígenos que ingresan, 6 que deben salir. Entonces lo ponemos con agua, 6 de agua, ¿cierto? Para que salgan 6 oxígenos. Hidrógenos, 6 por 2, 12 hidrógenos, 12 protones que deben ingresar, ¿no? Ya está balanceado. Vayamos al segundo cambio de numeración. El bromo de -1 está pasando igual a bromo 0, ¿no? Entonces pongo acá, digamos, bromo de -1 está pasando al mismo bromo 0. Entonces vamos a ver que este está, ¿cierto? Perdiendo un electrón. Pero el bromo 0 se escribe 2 acá. Entonces esto es 2 acá y esto es 2 acá. Eso es lo que se pone acá, ¿ven? El bromo 0 es diatómico, es molecular. Entonces hacemos como un pequeño balance, digámoslo así, ¿no? 2 ahí, entonces esto será 2 y esto será que pierde 2. Y ahora sí. ¿Listo? Es un pequeño balance, un adelante, no es el balance final. Una vez que tenemos esto, ¿cierto? Ya podemos ahora hacer el artificio. El artificio es igualar las moles de electrones. Entonces a este no necesita, pero este sí por 5. A este lo multiplicamos por 5, ¿no? Por 5. Mientras que a este, digamos, para darle forma, por 1. No necesita. Entonces, 12 protones por 1, 12 protones. 2 por 1, 2 ion bromato. 2 por más 10, perdón, 1 por 10, ¿no? 2 por, ¿no? 1 por, a todo es por 1. 1 por 10, 1 por bromo 0, 1 bromo 0. 1 por 6 mol, 1 mol. Ya está todo balanceado. Por 1, le multiplica por 1. El otro le multiplica por 5, ese sí. 5 por 2, 10 bromo, ahí está. 5 por -2, -10 moles de electrones, ahí está. Y 5 por bromo molecular, 5 bromo molecular. Entonces, se nos han igualado. El artificio ha sido para igualar las moles de electrones. Ahora sí sumamos miembro a miembro, ¿no? 12 protones más 2 bromato más 10 bromuro. Flechita, después de la flecha está un bromo más otros 5 bromos moleculares, serían 6 bromo molecular más 6 moles de agua. Como último paso, donde veamos protones, me está diciendo, hey, pon ahí ese coeficiente, búscalo en el ácido, en reactantes, ¿no? Antes de la flecha. A ver, ¿quién es ácido? El ácido clorhídrico. Ahí le pongo los 12. Me dice, ponle al agua 6. ¿Dónde está el agua? En productos, ya le pongo 6. ¿No? Y luego los otros, ¿no? 2 bromato, donde hay bromato. Bueno, eso ya es para balancear, ¿no? Entonces, balanceando, a ver, un calcio, ¿cierto? Potasio, he puesto 10 potasio acá, ¿no? Donde era bromo 1, le he puesto 10, y acá potasio no tiene, entonces tengo que ponerle 10, ¿se dan cuenta? ¿Qué más? Ya no tengo, voy a no metales, ¿no? Y así voy balanceando, y esa es la ecuación balanceada, ¿listo? Chequeo metales, no metales, hidrógeno, y al final oxígeno, y tengo balanceada la ecuación, ¿no?
Acá podemos decir quién es agente oxidante, quién es agente reductor, sí, ¿cierto? Podemos decir que la forma oxidada y la forma reducida es la misma, miren. Forma oxidada y forma reducida es la misma. Son variantes del redox, ¿no? A veces en una misma redox, en la misma sustancia que se oxida es la misma sustancia que se reduce. ¿Sí? Son reacciones de desproporción, ¿no? O sea, el mismo agente oxidante es el mismo agente reductor. Nosotros lo único que hacemos es aplicar el concepto, y si nos sale la misma sustancia, bien, pero aplicamos el concepto. Agente oxidante es aquel que se reduce para que otro se oxida. Y agente reductor es aquel que se oxida para que otro gane los electrones, ¿no? Que él está perdiendo. Entonces ahí está balanceada la ecuación, ya lo habíamos presentado. Vamos entonces ahora a repasar un poquito a ver, ya estamos ya sobre la hora. Vamos rápidamente una ecuación nuclear, ¿no? En toda ecuación nuclear, ¿qué se cumple? Que la sumatoria de los números de masa de reactantes es igual a la sumatoria de masa de productos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos 238, es el único reactante, acá hay 234. Debe haber otro, aparte de este núcleo, debe haber uno, ¿cierto? Que tenga un número de masa de 4 y un número de masa de 2, para que sumado 4 más 2,34 me dé 2,38. 90 más 2 me dé 92. ¿Cómo se llama esa partícula? Alfa. Entonces borramos todo esto y simplemente ponemos sobre la flecha que se está emitiendo partículas alfa. Aquí, de 2,34 sigue en 2,34 y 90 aumenta en 91. Ese se llama partículas beta, ¿no? El beta o electrón tiene 0 aquí de masa y menos 1 en Z. Sumemos, ¿no? 234 más 0, 234. 91 menos 1, 90. ¿no? Siempre se cumple la sumatoria. Vamos a ver en la segunda, nos dice, entonces la primera se emite partículas alfa y beta, sucede, correcto. En la segunda, ¿la ecuación es de fisión? Sí, es de fisión. Se emiten 5 neutrones, veamos, hacemos la suma, 239 más 1, 240. Acá tengo 140 más 90, 230. Esto no lo puedo modificar. 1 y 0 no se puede modificar. Lo único que puedo poner es 10. 10 por 1, 10. Ahora sí me sale 240. ¿no? Entonces no es 5 neutrones, es 10. Por eso lo hace incorrecto. En la última me dice que es una reacción de fisión. Fusión, sí, fusión es unión. O sea, núcleos más ligeros me dan, aunque sea en una unidad, uno más pesadito, ¿no? En cuanto a masa, en cuanto a carga. Y se pueden emitir otras partículas también. Se llama fusión nuclear, ¿no? Con gran desprendimiento de energía. Bueno, aquí volvemos a corroborar que la sumatoria de masa de reactantes debe ser igual a la sumatoria de masa de productos, ¿no? Por ejemplo, acá ven, esto ya sabemos que es 4 y esto es 2. Entonces, sumando 4 más 9, me debe dar igual acá, A más 1, me debe dar 13, ¿no? Entonces, despejamos, ¿no? Entonces, A sale 12. Vamos a ver los números, los Z, la carga nuclear. 2 más 4, 6. Z más 0, Z vale 6, ¿no? Entonces tenemos que Z vale 6. Entonces el núcleo, ¿cierto? Tenemos el núcleo, 12 como número de masa y 6 como Z, ¿no? El número de neutrones siempre es el número de masa menos Z. Entonces, ¿cuánto es el número de neutrones? 12 menos 6, 6 neutrones. ¿Listo? Bien, ok. Muchas gracias. Ya los ejercicios, las claves ya lo tenían. Practiquen. Vamos entonces ahora sí a ir a la clase de hoy, ¿no? El estado gaseoso. ¿Listo? Vamos a ver entonces el estado gaseoso. Bien. El estado gaseoso implica conocer primero los estados de la materia, ¿no? A nivel molecular, en el estado sólido, por ejemplo, miren, carecen de movimiento. Aquí están operando fuerzas de atracción, están lo más cerca posible uno con otro, ¿no? Las distancias entre cada átomo son muy pequeñas, ¿no? O entre cada molécula, entre cada partícula sólida, son pequeñas distancias, ¿no? Carecen de movimiento, tienen forma y volumen definido. En el otro extremo están estos, que es el estado gaseoso, que hay una gran distancia entre ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque operan fuerzas más de repulsión que de atracción. ¿no? Tratan de ocupar todo el volumen posible, están en constante movimiento, ¿no? Chocan entre ellas, chocan con la pared del recipiente que la contiene.
y como un estado intermedio en el estado líquido, ¿no? Las fuerzas de atracción son iguales a las fuerzas de repulsión. Tienen cierto movimiento, pero no tan grande como en el estado gaseoso, ni tan restringido como en el estado sólido. ¿Listo? Vamos a ver en el estado gaseoso, entonces, las fuerzas de cohesión, ¿no? Son menores que la fuerza de repulsión, ¿no? Cohesión significa, es un término que implica atracción entre moléculas. Puede que sean diferentes átomos, pero todos son sólidos. Entonces aplico la palabra cohesión, ¿no? ¿No? Pero cuando todas las moléculas son igualitas, ¿no? Puedo decir adhesión o cohesión, ¿no? Igual significa atracción de moléculas. Entonces, la atracción de moléculas es mayor que las fuerzas de repulsión. Gas real. Aquí quiero señalar, por ejemplo, hasta ahora, ¿qué gases se han hecho? Cloro gaseoso, nitrógeno gaseoso, se ha mencionado al oxígeno gaseoso, ¿cierto? Se ha mencionado al hidrógeno, todos son gases de ellos, ozono. También estas son sustancias, todas estas que hemos presentado son sustancias elementales. También hemos hablado de sustancias compuestos gaseosos, el metano, el CO2 gaseoso, ¿cuál más hemos puesto? Amoníaco gaseoso, ¿cierto? El SO2 gaseoso, etcétera, etcétera, etcétera. Y también hay sustancias elementales monoatómicas, el helio, el argón, el criptón, etcétera, etcétera, los gases reales. Todas son moléculas gaseosas. Moléculas gaseosas. Entonces, las moléculas gaseosas pueden ser monoatómicas, como estas, pero son como los gases nobles, son moléculas. Pueden ser compuestos, poliatómicos, compuestos, o sea, están formados por diferentes átomos, también son gaseosas. O pueden ser diatómicas, ¿cierto? Como el hidrógeno, oxígeno, cloro, poliatómicas, ¿no? Todas son moléculas gaseosas. Pero que se haya entendido, entonces, seguimos avanzando. Entonces, ¿cierto? Hemos dicho que un gas puede ser cualquiera de los que hemos mencionado, pero ¿por qué se le llama ideal? Bueno, es una representación, digámoslo así, del gas real. El cloro, el oxígeno, el amoníaco, etcétera, etcétera, el mismo aire, podemos hacer, es una mezcla gaseosa, podemos hacer que se comporten idealmente. Es decir, ¿no? Considerar ideal significa una serie de consideraciones que lo vamos a ver con la teoría cinético-molecular de los gases, ¿no? Entonces, el comportamiento ideal de un gas, ¿no? Se consigue trabajando a bajas presiones y altas temperaturas, ¿no? Entonces, no es que existe gas real y gas ideal, no, el gas es uno solo. El comportamiento sí, el comportamiento ideal se consigue cuando se trabaja a presiones bajas y altas temperaturas, ¿no? Entonces, bien claro ese asunto. Entonces, la teoría cinético-molecular de los gases, ¿cierto? Me representa cómo sería el gas ideal, ¿no? Me dice, mira, un gas ideal considera lo siguiente, sus moléculas son pequeñas, sus tamaños de sus moléculas son pequeñísimos, o sea, el volumen es despreciable. Por eso se le llama de masa puntual, ¿no? Masa puntual. Los gases están formados por moléculas, ya lo hemos visto, ¿cierto? Las fuerzas de atracción, ¿no? Entre moléculas, prácticamente no se considera, ¿no? En condiciones reales consideraríamos un poquitísimo, muy pequeño también, siempre muy pequeño, pero en condiciones ideales ya prácticamente no las tomamos en cuenta, ¿no? Simplifica el asunto, ¿no? Simplifica que el volumen de cada partícula gaseosa no se considera, se considera más el volumen del recipiente, ¿no? Otra consideración ideal. Nosotros sabemos que, por ejemplo, esta masa gaseosa está en constante movimiento, chocan entre ellas, chocan con la pared del recipiente que las contiene. Y esos choques, ¿no? Esas colisiones de las moléculas, nosotros sabemos que en condiciones reales, cuando dos moléculas colisionan, pues la energía cinética con la que están, ¿no? No olvidemos que como están moviéndose a una velocidad determinada, tienen una energía cinética determinada, ¿no? A una cierta temperatura. Claro que si elevamos la temperatura, se mueven con más fuerza, adquieren más energía cinética, más velocidad. Pero digamos que queremos analizar dos colisiones, ¿no? Sabemos por física que cuando dos partículas colisionan, parte de la energía que tienen se transforma en energía de rozamiento, energía luminosa, etcétera, etcétera. Entonces, las partículas no salen con la misma energía. Sin embargo, en condiciones ideales, la teoría cinético-molecular dice, colisionan dos partículas y salen con la misma energía.
a esos choques, a esas colisiones se le llama choques elásticos o colisiones elásticas, ¿no? Por ejemplo, chocan contra la pared del recipiente que las contiene y generan presión y no pierden energía, ¿no? Son simplificaciones del modelo ideal, ¿no? Se consideran así el modelo ideal. Vamos a hablar entonces que las variables que afectan el comportamiento del estado gaseoso son la presión, la temperatura y el volumen, y siempre considerando una cantidad de sustancia constante, ¿no? Las moles constantes. La presión se puede expresar en unidades de atmósfera, milímetro de mercurio, pascal, ¿no? O libra-fuerza por pulgada cuadrada, cuyos iniciales son PSI. A esas variables, presión, temperatura, volumen, se les conoce como parámetros de estado o función de estado, ¿no? Vamos a ver qué cosa es la presión atmosférica, ¿no? Presión no solamente es la presión que ejerce una masa gaseosa dentro de un recipiente. Presión, ¿no? Se le conoce como presión atmosférica a la que ejerce una columna de aire hipotético, ¿no? Aire atmosférico, ¿no? Entonces, el valor de la presión atmosférica depende de dónde está localizado, ¿no? De la temperatura, de las condiciones climáticas, ¿no? Esa columna hipotética de aire, no olvidemos que presión es fuerza sobre superficie, esa columna hipotética de aire extendiéndose del nivel del mar hacia la atmósfera superior, ¿no? Esa es la presión atmosférica. ¿Cómo se mide la presión atmosférica? Se mide con un equipo que se llama el barómetro. El barómetro, ¿no? Se coloca digamos, en un recipiente, como un vaso, ¿no? Se coloca mercurio y se invierte un tubo vacío, ¿no? Un tubo vacío, ¿no? De más o menos 1 metro y medio de longitud. Entonces, a nivel del mar, ¿no? La presión atmosférica tiene un valor, una atmósfera. Entonces impulsa al mercurio, por así decirlo, para que suba. Llega un momento en que el mercurio ya no sube más. Ya se estableció un equilibrio. Si estamos a nivel del mar, la altura que alcanzó el mercurio dentro de ese tubo es 76 centímetros de mercurio. ¿Listo? A esos 76 centímetros de mercurio se le llama la presión atmosférica, que podría ser 760 milímetros de mercurio. ¿Estamos claros? Expresado en milímetros de mercurio, ¿no? O una atmósfera. No nos olvidemos de las equivalencias, ¿no? Una atmósfera, 760 milímetros de mercurio, 1,013 por 10 a la quinta pascal, o 101,325 kilopascal. ¿Listo? A nivel del mar es una atmósfera, pero si, por ejemplo, hacemos toda esta misma medición, pero nos vamos a Ticlio, obviamente que la altura de mercurio ya no va a ser 76 centímetros, de repente es 70, o sea, la presión será 700 milímetros de mercurio, ¿no? O sea, menos de una atmósfera, ¿no? De repente 0,9 atmósferas. ¿Estamos claros? Entonces, solo a nivel del mar se considera una presión de una atmósfera o 760 milímetros de mercurio o 760 torricellis. Vamos a ver aquí, en cambio, esta presión se llama presión manométrica. Lo primero que tengo que ver es lo siguiente. La masa gaseosa está encerrado en un recipiente, ¿no? Un poco raro, ¿cierto? Y continúa con un tubo en un ramal, ¿no? Entonces, observar que el ramal aquí está cerrado. Entonces, y hay vacío, ¿no? Vacío, no hay nada absolutamente, ¿no? Entonces, la sustancia gaseosa, como sabemos, como acabamos de ver, está en constante movimiento, ¿no? Movimiento caótico, movimiento, ¿cierto? Choca con la pared del recipiente, ¿cierto? Está a una cierta temperatura y ejerce una cierta presión, ¿cierto? Entonces sigue extendiéndose, y si hubiera más espacio para extenderse, se extiende más esta masa gaseosa. Pero llega un momento en que choca con el mercurio ya no le permite extenderse más, ocupar más volumen, ¿no? Porque ya se encuentra con el volumen. Si la presión del gas fuera muy grande, entonces va a empujar al mercurio mucho más, ¿no? Al revés, si la presión del gas fuera pequeña, el mercurio lo va a empujar de repente hasta por acá, ¿no? O hasta acá, etc. ¿Estamos claros? Entonces, esta presión dada por el ramal cerrado, ¿no? La presión del gas está dada por la altura de mercurio. Por ejemplo, si esta altura fuera 76 centímetros, la presión del gas sería 76 centímetros. Si esta altura fuera 56 centímetros, la presión del gas sería 56 centímetros o 560 milímetros de mercurio.
Entonces, eso se llama presión manométrica. Veamos el siguiente caso. Igual, la masa gaseosa está encerrada en este recipiente. Si la presión del gas es grande, empuja al mercurio y puede llegar hasta acá. La presión del gas, entonces, en este punto, ¿cierto? Estaría dado solo por la presión manométrica, pero el ramal está abierto. ¿Qué significa? Que aquí está ejerciéndose la presión atmosférica. Digamos, una atmósfera o 760 si estamos a orilla del mar, ¿no? A nivel del mar, 760 milímetros de mercurio, ¿no? Y si estamos en Ticlio, de repente, mucho menor, ¿no? De hecho, mucho menor. Entonces, la presión del gas en este punto ahora está dada por la presión manométrica, esa altura de mercurio, ¿lo ven? Más la presión atmosférica, ¿no? Entonces, digamos que prolongamos hasta aquí este punto, tendríamos la presión de este mercurio, que la llamamos presión manométrica, que sería desde aquí hasta acá, ¿cierto? Más la presión atmosférica, ¿no? Y eso es lo que me dice ahí, ¿no? Espero que se haya entendido entonces, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, es menor la presión del gas? El mercurio lo empuja, ¿cierto? Lo empuja hacia más arriba, ¿no? O al revés, ¿no? Si la presión fuera mucho más que la presión atmosférica, lo empuja más así, ¿no? Porque el ramal está abierto. En todo caso, siempre vamos a tener que la presión del gas es la presión manométrica más la presión atmosférica. Vamos a ver ahora la ecuación de los gases, vamos a ver ahora, y vamos a tener entonces en cuenta los parámetros o las funciones de estado que hemos visto, ¿cierto? Presión, volumen y temperatura. Presión a condiciones 1, digamos condiciones iniciales, vamos a tener un valor de presión, un valor de volumen y un valor de temperatura. Como la masa gaseosa se mantiene constante, entonces a condiciones 2 no ha variado la masa gaseosa. Entonces podemos tener presión 2, volumen 2 y temperatura 2. Y así podemos tener condiciones 3, condiciones 4. Siempre se cumple esta igualdad. Ahora, si el cambio de condiciones 1 a condiciones 2, en ese cambio, en ese proceso de cambio, se mantiene la temperatura constante, entonces la temperatura inicial es igual a la final, es constante, no cambia. Entonces desaparece, se cancela, ¿no? Entonces vamos a tener que a temperatura constante, ¿cierto? P1 por B1 será igual a P sub 2 por B sub 2, o igual a P sub 3 por B sub 3, y así sucesivamente. En general, P por B es igual a una constante. Los que cambian son las presiones, el volumen, pero la constante, ¿cierto? Es igual para cualquier condición. Entonces, de esta expresión, matemáticamente yo digo que la presión tiene una relación inversa con el volumen. Entonces, en un proceso isotérmico, iso significa igual, termos significa temperatura, se cumple que la presión y el volumen tienen relación inversa, ¿no? A esto también se le conoce como la ley de Boyle-Mariot. Vamos a ver qué pasa si ahora la presión permanece constante. Los que cambian van a ser el volumen y la temperatura. Entonces podemos volver acá. Condiciones 1, P1, B1, T1, ¿no? Como las moles de gas se mantienen constantes, P sub 2, B sub 2 sobre T sub 2, me está diciendo que la presión permanece constante. Entonces yo voy a tener que a presión constante, voy a tener B1 en condiciones 1 sobre T1 será igual a B sub 2 sobre T sub 2, B sub 3 sobre T sub 3, y en general voy a tener que B sobre T es igual a una constante. Matemáticamente, entonces, voy a tener que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Aumenta uno, aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Disminuye la temperatura, disminuye el volumen. No se duplica o se triplica, eso depende de la temperatura. Si está en Kelvin, por ejemplo, ¿no? Inicialmente tenía un volumen de, digamos, medio litro. El volumen 1 era medio litro. Y la temperatura en Kelvin, de 1000 Kelvin pasó a 2000 Kelvin. Se ha duplicado en Kelvin. Entonces, el volumen también se duplica. Entonces, si inicialmente era medio litro, ahora será 1 litro. Al revés, ¿no? Si de 2000 Kelvin pasó a 1000 Kelvin, la temperatura ha bajado a la mitad, pero en Kelvin. Entonces, el volumen baja exactamente a la mitad. El volumen final será mitad de la inicial. Conclusión y moraleja,
¿no? Solamente se duplica, se triplica o baja a la mitad o exactamente a la mitad, ¿no? Cuando el Kelvin es el que me está diciendo eso, ¿no? Si no, solamente vamos a tener lo siguiente, ¿no? Si aumenta uno, también aumenta el otro, ¿no? Aunque no en la misma proporción. Bien, veamos ahora qué sucede a volumen constante, ¿no? A volumen constante, volvemos de nuevo a nuestra expresión inicial, ¿no? Por si acaso nos olvidamos, P1 por B1 sobre T1 será igual a P sub 2 por B sub 2 sobre T sub 2. Me está diciendo que el proceso se lleva a cabo a volumen constante, entonces volumen es el que desaparece, es constante. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que a volumen constante, podemos poner acá, ¿no? P1 sobre T1 será igual a condiciones 2, P sub 2 sobre T sub 2. Condiciones 3, P sub 3 sobre, y así sucesivamente. En general, vamos a tener que presión sobre temperatura es igual a una constante. Matemáticamente, entonces, la presión es directamente proporcional a la temperatura. Están en relación directa. Aumenta uno, aumenta el otro. Disminuye uno, disminuye el otro, ¿no? Un proceso a presión constante se conoce como isobárico. Iso significa igual y baros, presión. También se le conoce como la ley de Charles. Un proceso a volumen constante se llama isocórico o isométrico, ¿no? Volumen constante. Y es la ley de Gay-Lussac. ¿Listo? Una vez aclarado este asunto y haciéndolo al detalle, vamos ahora a ver gráficamente el asunto, ¿no? Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, una gráfica de este tipo, a mí no me dicen, por ejemplo, supongamos que no me informan que el proceso es isotérmico, ¿no? Lo primero que observo son un sistema de ejes coordenados. ¿Qué veo? La presión está cambiando de valores, está variando. Y acá veo que el volumen también está variando en el eje de las X. Presión y volumen varían. ¿Quién no aparece? Temperatura. La temperatura es constante. Entonces es un proceso isotérmico. Esta curva en celeste se llama isoterma. Es una isoterma. Todo punto que pertenezca a la curva, todo punto va a cumplir que P por B es igual a una constante. La constante no va a cambiar mientras no cambie la temperatura. Vamos a explicar esto. Digamos que en el punto 1, ¿no? Condiciones 1, tenemos una presión de 4 atmósferas, y un volumen, digamos, para darle valor de 1 litro. ¿Listo? Entonces ponemos acá. En condiciones 1, podemos poner acá, condiciones 1, en condiciones 1 tenemos un valor de presión que es 4 atmósferas y un valor de volumen que es 1 litro. En condiciones 2, veámonos al punto 2, en condiciones, digamos este punto 2, ¿qué tenemos? Un valor de presión que es 2 y un valor de volumen que es 2 litros. Entonces, en condiciones 2 tenemos la presión 2, que es 2 atmósferas, y el volumen 2, que es 2 litros. ¿Y qué tenemos en condiciones 3? En condiciones 3 tenemos una presión que es de 1 atmósfera y un volumen que es de 4 litros. Entonces ponemos condiciones 3, tenemos una presión 3 que es de 1 atmósfera y tenemos un volumen 3 que es de, ¿cuántos litros? 4 litros, ¿no? 4 litros, ¿lo vemos? 4 litros. Bien. Entonces, nosotros podemos aplicar lo que ya habíamos visto. ¿Qué hemos visto? Que P por B es igual a una constante. Vamos a demostrar esto. Entonces, multipliquemos P1 por B1. P1 por B1 será 4 por 1, 4 por 1, 4 atmósferas al litro. Ya está el valor de K. Veamos para condiciones 2. P sub 2 por B sub 2. O sea, 2 atmósferas por 2 litros, 4 atmósferas litro. Veamos condiciones 3. P sub 3 por B sub 3. Sería 1 atmósfera por 4 litros. ¿Cuánto nos sale esto? 4 atmósferas al litro. Entonces estamos viendo que la constante no cambia. La constante es una sola, es la misma para todos. ¿Por qué? Porque todos pertenecen a la misma isoterma, ¿no? Vamos a poner un ejercicio que vino en la uni, me acuerdo, un año. Era un ejercicio bonito, pero lamentablemente, pues, cuando se aprende de memoria, no sé, a veces no se puede resolver, ¿no? El ejercicio decía, ¿no? Este es el punto A, decía, un punto, para no ponerle 1, 2, 3, es el punto 1, punto A, o punto 4, sí que ya, punto 4.
En el punto 4, usted tiene una presión, vamos a poner la presión 8 atmósferas. ¿No? Le daba la gráfica y le decía, ¿cuánto es el valor del volumen? Este volumen en el punto 4. No lo conoce. Punto 4. ¿No? Pero pertenecía a la isoterma, le estaba dando los valores para los otros puntos. Entonces simplemente usted decía, ¿no? Sabemos que, ¿no? Como pertenece a la misma isoterma, P por B es igual a una constante. Entonces, si toda la constante me debe salir 4 atmósferas litro, no ha cambiado esa temperatura, ¿no? Entonces, yo sé que la presión es 8 atmósferas. ¿Cuánto es este volumen? Ah, el volumen es... ¿cuánto me sale esto? 0.5, ¿no? El volumen en el punto 4 es 0.5 litros. ¿No? No pongamos atmósferas litros, números. Ya está, salió el problema. Espero que se haya entendido, ¿no? La isoterma se consiguió a una temperatura determinada. Si yo cambiara de isoterma, por ejemplo, ¿no? Digamos que esta isoterma se ha conseguido cuando se ha trabajado a 1000 Kelvin, digamos, ¿no? La temperatura ha permanecido constante, 1000 Kelvin, no la hemos cambiado. Si, por ejemplo, subiéramos, cambiáramos de temperatura y ahora trabajemos a 2000 Kelvin, la constante no va a ser la misma, porque la isoterma va a ser otra isoterma, ¿no? Otra isoterma. Va a tener otro valor, otros valores de constante, ¿no? Entonces, ya hemos aclarado este asunto, nos vamos a otro, vamos a ver este ejercicio, ¿les parece? Uy, Dios mío. Ay, estoy asustada por el tiempo. A ver acá, un globo inflado con un volumen, lo primero que tenemos que hacer con ejercicios de gases, no me van a preguntar, no me van a medir qué tan rápido multiplica o divide esta persona. No, analizar, analizar unidades, saber qué proceso es. Entonces, lo primero que tengo que decir, condiciones 1 y condiciones 2. Veo dos condiciones, ¿no? Condiciones iniciales o 1, ¿cuál es? Me dice que el volumen es 0,6 litros, ¿no? Es un globo inflado, ¿no? A 0,6 litros el volumen. El nivel del mar, entonces la presión me dice que es una atmósfera. Digamos, condiciones 1, una atmósfera. Presión 1, una atmósfera. ¿Listo? Luego me dicen que pasa a condiciones 2, donde la presión 2 es igual a ¿cuánto? A 0,4 atmósferas. ¿Listo? Es que asciende y a mayor altura, digamos ya está en Tiklo, está en el Himalaya, qué sé yo, la presión ahora es 0.4 atmósferas. Y el volumen 2, digamos, ¿cuánto es el volumen? No lo conozco. Esa es la incógnita. Pero me dice que el proceso permanece a temperatura constante. Temperatura constante, ¿qué significa? Que P1 por B1 sobre T1 es igual a P sub 2 por B sub 2 sobre T sub 2. Como la temperatura es constante, solamente me queda que P1 por B1 será igual a P sub 2 por B sub 2. A partir de aquí despejo B sub 2, ¿cierto? B sub 2. Entonces, despejando, B sub 2 será igual a P1 por B1 sobre P sub 2. Ya está. Listo. ¿Listo? Entonces vamos a borrar esto para limpiar, porque solamente era para... vamos a descartar, y vamos a poner ya con los números reales, ¿no? Entonces tenemos, Entonces hemos despejado B sub 2, antes de ejecutar chequeo unidad. Esta es la parte más importante. Primero, separar datos, ver qué proceso, y la tercera fase importante es chequear unidades. Atmósfera se cancela con atmósfera, entonces me está quedando en litros. El volumen lo estoy hallando en litros. Que de ahí me lo pidan en mililitros, en el sistema internacional en metros cúbicos, ese ya es otro capítulo, digamos, ¿no? Pero hay que cuidar hasta aquí. ¿Listo? Bien. Entonces, miren ustedes, el volumen 2 es 1.5 litros. ¿El volumen inicial cuánto era? Era 0.6 litros. ¿Qué ha pasado con el volumen? El volumen casi se ha triplicado el helio, ¿no? Entonces, cuando el volumen final es mucho mayor que el volumen inicial, nosotros decimos, esta masa gaseosa se ha expandido, porque ahora está ocupando un mayor volumen. El proceso lo puedo etiquetar como expansión isotérmica, ¿no? Para no hablar en términos muy técnicos, ¿no? Ha ocurrido una expansión isotérmica. ¿Qué significa? Que el volumen final ahora es mucho mayor que el volumen inicial, ¿no?
Entonces, un ejercicio de este tema no es para multipliqué y ya me salió. No, es así, ¿eh? Entonces, aquí está la explicación, ¿no? Cuando la presión que se aplica al globo se reduce a temperatura constante, el volumen final es mayor que el inicial. O sea, ha ocurrido una expansión isotérmica. ¿Listo? Vamos a ver acá la gráfica correspondiente a un proceso donde la presión es constante, en un proceso isobárico. Ya hemos encontrado la expresión B1 sobre T1 es igual a B sub 2 sobre T sub 2. En general, B sobre T es una constante. Vamos a analizar la gráfica. En el eje de la Y, volumen, en el eje de las X, temperatura. La presión no aparece, obviamente, porque es constante, es el gráfico, ¿no? Me está representando el gráfico, a presión constante, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Cuando la temperatura es pequeña, digamos, más cercana al cero, es pequeña, entonces la temperatura y el volumen casi van del mismo tamaño, ¿no? Son pequeños también. Pero si vamos a una mayor temperatura, ¿cierto? A una mayor temperatura, la presión es mucho más grande, ¿no? O sea, el volumen es mucho más grande. A mayor temperatura, el volumen es más grande. ¿Listo? Vamos igual para la ley de Gay-Lussac. Vemos que la presión está en el eje de la Y, va cambiando, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8 atmósferas, ¿no? Y en la temperatura, pues, ¿no? En Kelvin o en Celsius van aumentando, ¿no? Entonces, tenemos que P sobre T es igual a una constante o matemáticamente la presión es directamente proporcional a la temperatura. Presión está cambiando, temperatura está cambiando, no aparece volumen. El proceso es a volumen constante. Observemos, a bajas temperaturas, ¿no? A temperaturas más pequeñas, la presión también es pequeña, ¿no? Pero si aumenta la temperatura, aumenta la presión, ¿no? Son directamente proporcionales. Vamos a ver un ejercicio. Tenemos ahí el ejercicio muy rápido, ¿no? Estos ejercicios los estoy desarrollando porque cuando hagamos ejercicios de clase, ya prácticamente, pues, sí, la aplicación, vamos a ir cuidando los detalles nada más, ¿no? Entonces, ¿qué les he dicho primero? Pongan condiciones 1, condiciones 2. ¿Qué tal si, por ejemplo, que el ejercicio dice, las condiciones 2 eran condiciones normales? Ya me está dando un dato. Condiciones 2 son condiciones normales, ¿qué significa? Que la presión es una atmósfera, que la temperatura es 273 Kelvin, ¿no? Siempre se expresa en Kelvin. ¿Y por qué el volumen no podría ser 22,4? Porque no me están diciendo en ningún lado, me dicen que es una mol. Si fuera una mol, sí, el volumen sería 22,4. Entonces, mucho ojo. O de repente me dicen, la presión final es 3 veces la presión inicial. Si la presión inicial era 1.2 atmósferas, la presión final 3 veces será 3.6 atmósferas. Conclusión, siempre detallen bien condiciones 1, condiciones 2. Por ejemplo, acá ve, en este ejercicio la presión 1 es 1,2 atmósferas. ¿Qué más me dicen? La temperatura no se expresa en Celsius, se expresa en Kelvin. Quiere decir que a 187 le tengo que sumar 273. Sumándole 273, esto es 460. Eso es lo que pongo acá. 460 Kelvin. En condiciones 2, ¿qué tenemos? Que la temperatura ya me la dan en Kelvin. Me han ahorrado un poquito el trabajo. 1200 Kelvin. El volumen, la presión 2 no lo conozco. Y justamente eso es lo que me están pidiendo. Por favor, voy a seguir, señorita, porque puedo tener el riesgo de no terminar. Unos 5 minutitos nada más. Avanza un poquito, por favor. Ya, entonces, tenemos acá, despejo la presión, ¿no? Cuido unidades, ¿no? Cuido unidades, ¿no? Que bien se cancela con Kelvin y me salen atmósferas. Que ya me pidan después en milímetros de mercurio o en Pascal, ya es utilizar un factor de conversión. Vámonos entonces al ejercicio 3, la ley de Avogadro. La ley de Avogadro me dice, toma en cuenta que siempre las funciones de estado están presentes para una cierta mol de gas. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo acá 5 mol de gas y yo ahora le quito y voy a 3 mol de gas, entonces si yo mantengo la presión y la temperatura constante, el volumen va a disminuir o va a aumentar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo acá, por ejemplo, 5, le subo a 10, ¿no? Si aquí utilizaba un volumen de 2 litros, si yo tengo la presión y la temperatura constante, aquí el volumen, como he duplicado las moles, el volumen también se duplica, será 4 litros. ¿No? Igual si disminuyo, ¿no? Entonces, lo que me está diciendo es que tenga en cuenta siempre que P1 sobre B1 entre T1 es igual a P sub 2 sobre B sub 2 sobre entre T sub 2. Que el número de moles es constante, pero si yo duplico uno de ellos y mantengo constante presión y temperatura, el volumen se duplica o se disminuye dependiendo de lo que esté haciendo con las moles gaseosas. Una cantidad de cualquier sustancia gaseosa,
Entonces ocupa el mismo volumen a la misma temperatura y presión, ¿no? Dicho esto en términos directos, si yo tengo este volumen idéntico a este volumen, los dos son 5 litros de volumen, los dos están a la misma temperatura, ¿listo? ¿No? La misma temperatura. La presión debe ser la misma, el mismo número de moles gaseosos. Si yo tengo, por ejemplo, 2 mol de helio, ¿no? Y tiene estos valores, ¿no? Acá 2 mol de CO2 también ocupan el mismo volumen, como están a la misma temperatura y a la misma presión. ¿Por qué? Porque las moles gaseosas son las mismas, ¿no? Bien, vamos entonces ahora a hablar de, por final, si se tiene una mol gaseosa manteniendo, ve, está con rojo, la presión y la temperatura es constante en el cambio, igual, es el mismo, la presión y la temperatura. Entonces, si yo tengo una mol gaseosa, tiene este volumen, pero si ahora le añado, ¿no?, lo duplico a 2 moles gaseosas, el volumen se duplica. En general, entonces voy a tener que B sobre N es igual a una constante. ¿Listo? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 2 litros para 5 mol gaseosa, ¿listo? ¿No? Mantengo la presión constante, ¿no? Este es 2 litros, pero yo no sé qué volumen va a ocupar, pero tengo acá 10 litros. Entonces despejo, ¿no? Entonces voy a ver que el volumen se duplica. Eso es lo que me está diciendo, ¿no? Bien, vamos entonces a ver que la ley combinada de los gases aplica P por B igual a, ¿no?, a P1 por B1 sobre T1 igual a P sub 2 por B sub 2 sobre T sub 2, ¿no? P por B es igual para N moles gaseosas. P por B es igual, aquí no es proceso ni isotérmico, ni isobárico, ni isocórico, todo se mantiene, ¿no? Entonces vamos a tener, ¿no?, que R es la constante universal de los gases. Vamos a ver un ejercicio muy rápido, ¿no? ¿Qué es lo que veo acá? Primero condiciones 1 y luego condiciones 2. Como veo dos condiciones, no voy a aplicar P por B igual a NRT, no. Primero separo y veo qué proceso es, si es isotérmico, isobárico, isocórico. Por ejemplo acá, presión 1, volumen 1, en condiciones 1 es 2.1 mililitros. Temperatura, la temperatura hemos dicho que siempre va en Kelvin, 8 más 273, 281 Kelvin. Presión, la presión 1 me dice que es 6.4 atmósferas. Acá, condiciones 2. Las condiciones 2 me dice que la temperatura ahora es 25 Celsius, más 273, 298, siempre en Kelvin. La presión 2 me dice que es una atmósfera. Y me piden esas condiciones que hay el volumen 2 de la burbuja, ¿no? No conocemos. ¿Qué voy a aplicar? P1 por B1 sobre T1 es igual a P sub 2 por B sub 2 sobre T sub 2. No es, tengo que aplicar la ecuación combinada de los gases, no se cancela ninguno, ¿no? No es isotérmico, ni isocórico, ni isobárico. La incógnita B sub 2, entonces despejo. B sub 2 será igual a P1 por B1 sobre T1 por T sub 2 sobre P sub 2. Le doy datos, porque ya los tengo, ¿no? Le doy datos, entonces voy a tener que B sub 2 va a ser igual a P1, aplico P1, es 6,4 atmósferas, ¿cierto? B1 es 2,1 mililitros, ¿no? T1 es 281 Kelvin, y T sub 2, bueno, T sub 2 es 298 Kelvin, y T sub 2, acá, P sub 2, y P sub 2 es una atmósfera, ¿no? Vamos a suponer que no he hecho correctamente. Primero, tengo un chance de corregirme. Atmósfera se cancela con atmósfera, Kelvin se cancela con Kelvin, volumen no se cancela con nada, voy a hallar el volumen y me va a salir en mililitros, ¿no? Entonces tengo un chance cuando chequeo unidades, ¿no? Y ahí está la respuesta. ¿Listo? Entonces, la ecuación de estado sí considera una sola condición, y ahí sí considera R, ¿no? R no es nada más que despejar a partir de acá, ¿no? R va a ser igual a P por B sobre NT. Entonces, R será, si yo considero la presión una atmósfera, si yo considero una mol, si yo considero que la temperatura es 0 Celsius o 273 siempre se expresa en Kelvin, el volumen entonces será 22,4 litros. Entonces, cuando ejecute esto, me va a salir que R va a ser igual a 0.082 atmósferas. Pero, ¿qué pasa si la presión ahora yo la cambio y la pongo en milímetros de mercurio? 760 milímetros de mercurio. Las mismas condiciones, entonces me va a salir este valor de R, ¿no? Entonces, R va a depender de
que en la fórmula, en esta fórmula que está acá en esta expresión, qué unidades le doy. Si es en atmósfera, aplicaré 0.082. Si es en milímetros de mercurio, aplicaré 62,4. Entonces, tenemos ahí la fórmula multifuncional. Yo creo que vamos a descansar un poquito. No quiero ser abusiva. Descanse, por favor, ¿no? Y lo dejamos ahí. Gracias. ¿Tenemos entonces hasta qué hora? ¿O no? No. Acá no hay descanso, ¿no? Hasta las 11:55. Sí, pensé que estaba en un horario en donde, claro, discúlpenme, pensé que estaba en un horario en donde sí era partido el asunto. No, entonces seguimos. Pensé que estaba abusando de su recreo. Miren, esta fórmula que ya hemos encontrado, que es la ecuación de gases ideales, yo la llamaría una ecuación multifuncional. Multifuncional. ¿Por qué? Preguntamos. Primero, no olvidemos que N, ya eso lo tenemos desde las semanas anteriores, N es masa sobre masa molar, ¿no? O peso sobre peso molecular, lo que quieran, ¿cierto? Entonces ahora reemplazamos, en vez de poner N, ponemos masa sobre masa molar. ¿Listo? Entonces, lo único que hemos hecho es reemplazar N, que es igual a masa sobre masa molar. Eso es todo lo que hemos hecho en la expresión de ecuación de gases ideales, ¿no? De estado, de ecuación de estado. Y entonces ahora la masa molar la subo acá y el volumen lo bajo acá. Eso es todo lo que hago. Entonces voy a tener ahora, ven, ahí está, la masa molar subió y el volumen bajó. Entonces yo puedo ahora, con esta expresión que está aquí, ¿no? Que la voy a encerrar en un recuadro, yo puedo despejar, por ejemplo, si la incógnita fuera masa molar, despejo, ¿no? O si la incógnita fuera masa, despejo. O si la incógnita fuera volumen, despejo. Todo el resto tiene que ser datos. Por eso la llamo una fórmula multifuncional. Por ejemplo, que la masa molar sea incógnita. La masa molar es incógnita, o peso molecular es incógnito, entonces la masa gaseosa debe ser dato, R, la constante universal, siempre me lo van a dar como dato, la temperatura siempre en Kelvin, y presión por volumen, ¿no? Dato también. ¿Listo? ¿Y qué pasa, por ejemplo, regresemos a la ecuación acá, regresemos acá. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo ahora digo, ¿no? Lo cambio, ahí está, lo mismo que esta de acá. Pero ahora yo digo, pero masa sobre volumen es densidad, ¿no? ¿Recuerdan? Entonces, si masa sobre volumen es densidad, entonces yo tengo ahora que la presión por la masa molar es densidad por R por T. Y puedo despejar, ¿no? De repente despejo, la incógnita sigue siendo masa molar. Despejo, masa molar será presión, ¿no? Será igual a densidad por R por T sobre presión. O de repente despejo temperatura y me dan como dato densidad y me dan masa molar, despejo temperatura, ¿no? O de repente la incógnita es densidad. Entonces, densidad será igual a presión por masa molar. O sea, es despejar. Por eso lo llamo multifuncional. Depende de los datos que me dan y la incógnita. ¿Cierto? Espero que se haya entendido. Vamos a ver un ejercicio. Un químico ha sintetizado un compuesto gaseoso, amarillo, verdoso, claro, oxígeno, y se encuentra que su densidad, entonces me están dando el dato de densidad, ¿cierto? Me están dando el dato de densidad, ¿no? Me están dando la temperatura, pero la temperatura siempre la expreso en Kelvin. 37 más 273, esto es 310 Kelvin, ¿no? Lo tengo en Kelvin. Mucho ojo, siempre va en Kelvin. Y la presión es 2,9 atmósferas. Hay un solo valor de presión, entonces no puedo aplicar P1 por B1 sobre... No, tengo que aplicar P por B es igual a nRT. ¿Listo? Entonces ya tenemos, ¿no? ¿Qué me están dando como dato? Que me calcule la masa molar. Entonces, no puedo tener esta fórmula, ¿cierto? Entonces lo despejo. Masa sobre masa molar por R y por T. Presión por volumen, ¿cierto? Y ahí se aparece la masa, ¿no? Despejando este N. De ahí despejo, me piden, halle la masa molar. Bueno, la masa molar será igual a, no me están dando, primero cambio esto para acá y tengo, ¿no? Presión por masa molar es igual a masa sobre volumen por R y por T. Me están dando densidad, entonces mejor lo expreso como densidad. Presión por masa molar es igual a densidad por R y por T. Y aquí que me están pidiendo masa molar, entonces masa molar será igual a densidad por R y por T sobre presión, ¿no? Esta es densidad, sobre presión, ya está. Y ahora le doy datos, ¿no? Densidad, 7,7 gramos por litro.
R, 0,082 atmósfera litro sobre mol Kelvin. Temperatura es 310 Kelvin. Y aquí tengo que la presión me dicen que es 2,9 atmósferas, ¿no? Por eso utilicé ese valor de R, ¿no? 0,082. Antes de ejecutar, por Dios, créanme ustedes que esto es vital, no lo pasen por alto, ¿no? Entonces, atmósfera se cancela con atmósfera, Kelvin se cancela con Kelvin, litro se cancela con litro, gramos por mol no se cancela con nada, ¿no? Gramos con mol no se cancela con nada. ¿Qué estoy hallando? Sí, estoy hallando masa molar, correcto, estoy bien. Ejecuto y me va a salir la respuesta, ¿no? O sea, chequear unidades, vamos a ver si estoy haciendo bien, ¿no? De repente me equivoco o me dieron otra unidad y la puse, como trabajé solo con números sin unidades, no me di cuenta nunca del asunto. Vamos a ver mezcla gaseosa. Para hablar de mezcla gaseosa, lo primero que debemos decir, mezcla tiene por lo menos dos componentes. Si hay un solo componente gaseoso, no es mezcla, pues. Mezcla tiene que tener mínimo dos o más, ¿no? 3, 4, 5. Pero mínimo tiene que tener dos. Por ejemplo, aquí lo voy a hacer a colores, porque necesito que entiendan el asunto, no que lo apliquen la fórmula y ya está. Yo tengo el gas rojo, el gas verde y el gas azul. No me interesa el nombre ahorita. Si el gas rojo estuviera solito, tendría esta presión. Digamos 2 atmósferas. Yo leo en el manómetro 2 atmósferas. Si el gas verde estuviera solito, digamos que la presión sería 1 atmósfera. Entonces la presión parcial, la presión del gas solito verde, 1 atmósfera. Y digamos que sea, pues, no sé cuánto, 4 atmósferas, ¿no? Si yo a los 3 gases los reúno en un solo recipiente, recién he formado la mezcla. Y la presión total de esa mezcla sería la sumatoria de las presiones parciales. Dicho en otras palabras, si yo conozco que la presión parcial del gas rojo es 2 atmósferas, la presión parcial del gas verde es 1 atmósfera, la presión parcial del gas azul es 4 atmósferas, pues no cabe duda que la presión total, ¿cuánto sería? 3, 2 más 1, 7 atmósferas. Pero en un ejercicio pues no me van a preguntar, oiga, sume las presiones parciales porque hay la presión total porque la presión parcial de cada uno de ellos es 2, 1. No, pues eso es absurdo, ¿no? El ejercicio, la barrera va a ser que no conozco la presión parcial, no conozco estos valores, no los conozco. Entonces no los conozco aquí. Pero yo sé que la presión parcial del gas rojo va a ser la fracción molar del gas rojo por la presión total. Eso sí se cumple siempre. Que la presión parcial del gas verde será igual la fracción molar del gas verde por la presión total de la mezcla. Que la presión parcial del gas celeste será la fracción molar del gas celeste por la presión total. Eso sí se cumple. Sí, pero ¿qué cosa es esto de fracción molar? No conozco. Efectivamente, ¿no? Es una unidad, ¿no? Que me indica la proporción. Es una unidad de concentración sin unidades. La fracción molar se representa por X y me representa el número de moles del componente sobre el número de moles totales. Número de moles totales. Ejemplo, fracción molar del gas rojo. Fracción molar del gas rojo será el número de moles del gas rojo sobre el número de moles totales. Fracción molar del gas verde será el número de moles del gas verde sobre el número de moles totales. Fracción molar del gas celeste será número de moles del gas celeste sobre el número de moles totales. ¿Estamos claros? De tal forma, vamos a suponer que en la fracción molar del gas rojo me sale, ¿no? Tengo los números, entonces tengo que conocer el número de moles. Eso sí debe ser un dato. Digamos que me dice que hay 5 mol. Y de este me dicen que hay 3 mol. Y de este me dicen que hay 1 mol. Entonces yo puedo conocer la fracción molar del gas rojo. ¿Cuánto será? Dice que hay 5 moles de gas rojo. ¿Cuántos son las moles totales? Eso sí puedo sumar. 1 más 3, 4, más 5, 9. ¿No? Vamos a ponerle 4 acá para que me sea 10, más facilito, ¿no? 5 más 4, 9 más 1, 10. Las moles totales son 10. Número de moles del gas rojo sobre el número de moles totales. Para el número de gas verde sería 4 mol sobre 10. 4 mol sobre 10. Para el número celeste, para el gas celeste, sería 1 mol sobre 10. Siempre se cumple
Siempre en una mezcla se cumple que la sumatoria de las fracciones molares es siempre la unidad. Me explico. Vamos a suponer que del gas rojo ya sé que es 5 décimos. Del gas verde me dan el dato, es 4 décimos o 0,4. Y no me dan nada para el gas celeste, no me dan nada. Pero sí sé que uno es 0,5, el otro es 0,4. Y todo me debe dar la unidad. Entonces, ¿cuánto sería la fracción molar del gas celeste? 0,1. Lo puedo hallar, ¿no? Porque siempre se cumple esto, que la sumatoria de fracciones molares es la unidad, ¿no? Es como decir una propiedad. ¿Estamos claros? Entonces, ahora sí yo puedo, ya una vez que ya tengo todo esto, yo puedo hallar, pues, la presión parcial, ¿no? Ya hemos dicho que la presión parcial es igual a la fracción molar del gas por la presión total. ¿Y qué pasa si de la si de la mezcla total no conozco, justo la presión total no la conozco? Es incógnita y lo necesito para esta fórmula y no conozco la presión total. Ah, pero me darán dato el volumen de la mezcla, me darán dato para hallar el número de moles de mezcla, de toda la mezcla, el número de moles totales, me dirán a qué temperatura está la mezcla, entonces puedo aplicar qué cosa para hallar la presión total. Ah, para hallar la presión total voy a aplicar presión total por volumen total, o sea, volumen de la mezcla, es N total, N de la mezcla, por R y por T. Y hallo la presión, ¿no? Despejando, se puede hallar. ¿Estamos claros? Entonces, estos ejercicios, digamos que el dato principal son las moles de los componentes. Si a mí no me dan las moles de las componentes, si me dan las moles directamente, yo sonrío, porque prácticamente puedo armar fracción molar, puedo hacer presión parcial, pero si no me dan las moles, si no me dicen la masa del gas rojo es 50 gramos y su masa molar es, digamos, 10 gramos por mol. Recién puedo hallar que las moles gaseosas, el N de la mole, de la sustancia gaseosa roja, será 5 mol, ¿no? Me hicieron trabajar un poquito más, no me dieron directamente las moles, ¿no? O de repente me dicen, para este gas verde, me dicen, hay 1,8 por 10 a la 24 moléculas de gas verde. Pero las moléculas de gas verde no me interesan, yo quiero moles, porque hallando moles voy a hallar moles totales, voy a hallar fracción molar, no me interesan las moléculas totales. Pero entonces tengo que acordarme de la estequiometría. Estequiométricamente, una mol de cualquier sustancia gaseosa, ¿cuánto ocupa? ¿Cuánto contiene? Contiene Avogadro, 6,02 por 10 a la 23 moléculas gaseosas, ¿no? Moléculas del gas. Por dato del problema tengo 1,8 por 10 a la 24. Por dato del problema, 1,8 por 10 a la 24 moléculas gaseosas. ¿Cuántas moles hace? Ah, hace 3 mol, ¿no? 3 mol. Ah, 3 mol. Recién tengo las moles que me van a servir para N igual a 3 mol, haberlo sabido, ¿no? Me lo dieron así, me hicieron trabajar más. ¿Se entendió? Espero que sí. Entonces, vamos a ver un ejercicio para aplicar todo lo que hemos visto, ¿les parece? ¿Dónde estamos? Estamos aquí. Entonces, repasando y recapitulando, ¿no? La ley de Dalton me dice que la sumatoria de las presiones parciales me va a dar la presión total, ¿no? Bueno, esto es una expresión de P por B igual a NRT. Recordar que la presión parcial de cualquier componente es su fracción molar por la presión total. Y que la fracción molar, pues, es una relación del número de moles del componente sobre el número de moles totales, ¿no? Igual sucede para los volúmenes parciales, ¿no? Pero ya no se llama ley de Dalton, se llama ley de Amagat. Y es que cada componente, cuando está en la mezcla, cada componente ocupa un volumen y ese volumen se llama volumen parcial. Si yo sumo todos los volúmenes parciales de la mezcla, tengo el volumen total de la mezcla, ¿no? Entonces, podríamos decir que el volumen total de la mezcla, B mayúscula, va a ser la suma de todos los volúmenes parciales de los componentes, ¿no? P por B igual a NRT, ¿no? Donde B es el volumen parcial de la mezcla, el volumen, N1, ¿no? Es decir, está expresándolo en función de P por B y N igual a NRT, ¿no? Para llegar a esto, que el volumen total es la sumatoria de volúmenes. Igual recordar que el volumen parcial de cualquier componente es su fracción molar por el volumen total. Y recordar que la fracción molar es una relación sin unidades del número de moles del componente sobre el número de moles totales. Eso se llama fracción molar. Vamos a ver este ejercicio entonces recordando todo, ¿no? Para quedar fijando algunas cosas, ¿no?
En un recipiente de un volumen de 4 se introduce tanto de, ya, y veo que hay dos componentes. Entonces grafico y ahí voy poniendo mis datos, ¿no? Ahí está la mezcla, me dice que hay un componente, el primer componente me dice que es helio. Entonces me dice la masa de helio, me dice que es 8 gramos. Hay otro componente, y este otro componente es el oxígeno, y me dan la masa de, no es el oxígeno, es el agua, vapor de agua, ¿no? Vapor de agua, y me dicen que la masa de ese vapor de agua es 72 gramos, ¿cierto? Me dan la temperatura de toda esta mezcla y me dicen que es 27, pero 27 no me sirve, le tengo que sumar 273, entonces me sale 300 Kelvin, ¿cierto? Me dan, ¿qué más me están dando? La temperatura, el volumen, me dicen que es de toda esa mezcla es 4,1 litros. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Me dicen, halle la fracción molar, halle la presión parcial. Yo sé que la presión parcial de cada componente va a ser la fracción molar de ese componente por la presión total. Vale decir que la presión parcial del helio será la fracción molar de helio por la presión total. Que la presión parcial del vapor de agua, vamos a poner aquí agua como vapor, es igual a la fracción molar del agua por la presión total. Sí, pero no total, esto no es de temperatura, es total. Sí, pero no conozco la fracción molar. Efectivamente, no la conocemos. ¿Y qué se hace para hallar la fracción molar? Yo sé que la fracción molar es número de moles del componente sobre el número de moles totales. Entonces acá tengo, ¿no? Primero hay el número de moles. Número de moles será masa de agua, que es 72 gramos, sobre masa molar del agua, que es 18 gramos por mol. ¿De cuántas moles estamos hablando? De 4 moles. Me hubiesen dado las 4 mol de vapor de agua y no me hacían trabajar tanto. El número de moles de helio. Número de moles de helio será igual a la masa de helio, que es 8 gramos, sobre su masa molar, que es 4 gramos por mol. Entonces tenemos que el número de moles de helio son 2 mol de helio. Recién aquí tengo las moles totales. N total es 6, ¿cierto? Recién entonces tengo para hallar fracción molar, ¿no? Fracción molar fracción molar del helio, por ejemplo. ¿Será igual a qué? A sus 4 moles sobre 6. Fracción molar del otro, del vapor de agua, será sus 2 moles sobre, no, al revés. ¿eh? Eso me puede confundir, ¿eh? Mucho ojo. 2 de helio es 2, y de agua es 4, ¿no? Entonces, seguir el mismo orden, ¿no? Yo acá estoy un poco alocadita porque la hora, ya. Y miren cómo se cumple, ¿ve? 2 sextos más 4 sextos, mira la unidad, ¿cierto? Muy bien. Y ahora sí lo aplico en el dato, pues, ¿no? Fracción molar ¿de quién quiero hallar? Del helio. Ah, del helio será, su fracción molar es 2, su fracción molar es 2 sobre 4, ¿no? 2 sobre 6, perdón. 2 sobre 6. No tengo la presión total, ¿dónde está? Entonces tengo que hallar, ¿no? Presión por volumen es igual a N, pero N de la mezcla, N total, por R y por T. Presión entonces de la mezcla será igual a N total por R por T sobre B. N he encontrado que son 6 moles totales. R, la constante universal de los gases. La temperatura me la han dado, 300 Kelvin. ¿no? Y el volumen que es 4,1 litros. Chequeo unidades y me sale la presión en atmósfera, ¿no? Vamos a verlo con números ya. Esta presión en atmósfera la pongo acá, ¿no? Ese es el valor que me está faltando, la presión en atmósfera, ¿no? Para hallar cada uno de los valores. Vamos a verlo ahora sí. Vamos a verlo ahora sí ejecutado, ¿no? Ahí está. ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Moles de helio, ¿cierto? La masa de helio sobre la masa molar. Moles de agua, la masa de agua sobre la masa molar del agua, ¿no? Entonces tengo número de moles totales 6. Ya puedo hallar entonces fracción molar, ¿no? Fracción molar de helio 2 sobre 6. Fracción molar de agua, el número de moles de agua, que es 4 sobre 6. Aplicando P por B igual a nRT para hallar la presión total, ¿no? No se dice total, ¿no? La presión de la mezcla, ¿no? Porque entonces tenemos N por R por T, ¿no? Chequeo unidades y me sale solo en atmósfera 36. Como ya tengo la presión total, ahora sí aplico que la presión parcial, por ejemplo, del componente helio, va a ser su fracción molar por la presión total que ya la conozco, ¿no? Entonces será 36 por 2 sextos, o, bueno, en realidad, correctamente, si sigo este orden, sería 2 sextos por 36, ¿no?
Pero total, en una multiplicación, el orden de los factores no hace, ¿no? 36 atmósferas por 2/6 que no tiene unidades, me sale 12 atmósferas, ¿no? Presión parcial del vapor de agua sería, ¿no?, fracción molar del vapor de agua por la presión total, ¿no? Entonces, 24, ¿no? 24 atmósferas. Voy a comprobar la ley de Dalton. Si sumo las presiones parciales, esto me debe salir 36. A ver, veamos. 12 más 24, 36. Se cumple, ¿eh? La presión total, ahí está, la sumatoria de las presiones parciales. Espero que se haya entendido. Vayamos ahora a hablar de la ley de difusión de Graham. La ley de difusión de Graham, ¿no? Sabemos que los gases difunden, efunden, se expanden, se comprimen, ¿no? Son propiedades de los gases, ¿no? La difusión ocurre, ¿cierto?, a condiciones donde no se varía ni presión ni temperatura. Entonces, ¿qué cosa hizo Graham? Colocó en un tubito de un diámetro pequeño, ¿no?, y una longitud, digamos, 60 centímetros, digamos, por decir algo. ¿Listo? Entonces, ¿qué hizo el experimento de Graham? Colocó acá una masa gaseosa, digamos hidrógeno, y midió el tiempo, ¿no? Y el tiempo que le tomó, digamos, al hidrógeno en aparecer acá en el otro extremo, recorrer toda esta longitud, digamos, fue, digamos, 40 segundos. Cambió de sustancia gaseosa y, por ejemplo, utilizó el oxígeno, igual, ¿no? Midió el tiempo en la que el oxígeno aparece en el otro extremo. Y dijo, el tiempo que le toma al oxígeno es de 160 segundos. Lo midió en el cronómetro, obviamente, ¿no? En un cronómetro. ¿Listo? Cambió de masa gaseosa y ahora ya no puso oxígeno, puso CO2, por ejemplo. Midió el tiempo en que el CO2 aparece por este extremo y encontró que era, digamos, 240 segundos. Y así fue midiendo con una serie de gases, repitiendo y repitiendo. Y entonces él dice, observo una cosa, dijo. Vamos a suponer, obviamente tuvo en cuenta la masa molar y dijo, ¿cuánto es la masa molar de este hidrógeno? Ah, yo sé que es 2 gramos por mol. De este oxígeno, es 32 gramos por mol. Y de este CO2, es 44 gramos por mol. Entonces, ¿no?, Graham dijo, observo que cuanto menor masa tiene, menor masa molar, ¿no?, el tiempo que le toma es menos. Cuanto más masa molar tiene, ¿no?, 44 gramos por mol es mucho más que 2 gramos, le toma más tiempo. Sabemos que velocidad es espacio sobre tiempo. Entonces dijo, cuanto menos masa molar tenga, es más veloz, le toma menos tiempo. Cuanto más masa molar tiene, le toma más tiempo, es menos veloz, es más lentejo. Si yo aplico eso en cualquier ejercicio, yo puedo resolver el ejercicio. Por ejemplo, me dan 4 datos y yo encuentro que, por ejemplo, la alternativa D, su masa molar es, no sé, 180 gramos por mol. Esa va a ser la más lenta, porque las otras son 25, 40, no sé, ¿no? Entonces, simplemente viendo la masa molar. Claro, todos están a las mismas condiciones, ¿no? Entonces, Graham, lo que hizo después de continuar, entonces podemos decir lo siguiente, la velocidad de hidrógeno cuando lo tomé es a la velocidad de oxígeno, y encontró que eran inversos a la raíz de sus masas molares. ¿Inverso qué significa? Que si yo tengo en el denominador oxígeno, la masa molar debe estar en el numerador, la masa molar de oxígeno, son inversas. Que si yo tengo la velocidad del hidrógeno en el numerador, entonces aquí debe ser en el denominador la masa molar de hidrógeno. Con números, Graham encontró que, por ejemplo, ¿no?, esto era 16, no, 32 acá era 32, aquí era 2, todo sale 16, ¿no es cierto? Vamos a ponerlo acá. Que la velocidad de hidrógeno es a la velocidad de oxígeno, como la raíz cuadrada de 16, como 4 es a 1. O sea, la velocidad de hidrógeno es 4 veces más que la velocidad de oxígeno. Por decir, si a mí me dicen un ejercicio, a ver, se ha determinado que la velocidad de oxígeno es 25 metros por segundo. A las mismas condiciones se midió la velocidad del hidrógeno, ¿cuánto será? Si del oxígeno me está diciendo que es 25 metros por segundo, el hidrógeno es 4 veces mayor, será 100 metros por segundo, las mismas condiciones, ¿no? Eso es lo que se interpreta esto de acá. También en algunos ejercicios dice, se ha determinado que la velocidad, por ejemplo, a ver, ¿de qué gas? Del gas metano, es a la velocidad de un gas desconocido, X, no lo conozco. Y no me dan el valor puntual de cada velocidad, sino me dicen la relación de velocidad, digamos, ¿no?
la relación de velocidades, cuando divido una velocidad entre otra, digamos que me sale un valor, 0,2, 0,1, no sé, cualquier valor, o 4, lo que fuera. Entonces, ¿no? Me dicen, halle la masa molar de este gas X. Eso es lo que me piden, la masa molar del gas X. Por eso se dice que esta ley de difusión sirve para hallar la masa molar. Entonces yo diré, aplicaré la ley de Graham, ¿no? Y la ley de Graham me decía que la velocidad de X, pondré masa molar de X acá. Esa la velocidad de metano, pondré la masa de metano acá. Con números, 0,2, pero lo voy a elevar al cuadrado para que me desaparezca esta raíz cuadrada, ¿cierto? Este cuadrado me va a desaparecer, la raíz cuadrada. ¿Y qué me quedará? Masa molar de X, esa es la masa molar de metano, ¿cierto? Entonces, la masa molar de metano lo conozco, ¿no? Entonces pongo 0,2 al cuadrado, me lo dan como dato. Entonces, será la masa molar del gas X, es decir, no lo conozco, como 12 más 16 gramos por mol. Ejecuto y tengo la masa molar del gas X, ¿no? La masa molar del gas X lo hallo de aquí. Ya está, salió el problema, ¿no? Igual se cumple con las densidades, ¿no? La velocidad de un gas es inverso a su densidad, ¿no? La velocidad de un gas es inverso a su masa molar. Vamos entonces ahora a hablar de líquidos. En los líquidos operan fuerzas de atracción y de repulsión, definitivamente, ¿no? Son los mismos. Y están en función a las fuerzas intermoleculares, ¿no? Todo líquido apolar presenta solo London, pero un líquido polar, ¿no? Va a presentar London y dipolo-dipolo. ¿Y quién será la más importante? Dipolo-dipolo. Y el agua será un líquido polar también, presentará London, presentará dipolo-dipolo, pero el más importante, dado que se ha establecido puente de hidrógeno, esa será la más importante, ¿no? Se llaman fuerzas de atracción. Entonces, en la tensión superficial significa la resistencia que ofrece un líquido a que le extiendan su superficie, ¿no? Este cuerpo tiene una determinada masa, determinado peso, pero aún así, la resistencia que ofrece el líquido hace que su superficie esté intacta, ¿no? ¿Por qué? Porque pone una resistencia. Obviamente, pues que si el cuerpo, en vez de ser esto, fuera un ladrillo, obviamente, pues que el ladrillo sí va a hundirse, porque va a romper la superficie del líquido. Pero este no, porque tiene menos peso. ¿Y por qué ha surgido esa resistencia del líquido? Porque en la superficie, ¿no? La resultante de las fuerzas es hacia abajo. Hay un desbalance de fuerzas. Ese desbalance genera la tensión superficial. En cambio, en el seno del líquido no, todo es simétrico. Por eso se dice que la tensión superficial y la viscosidad son propiedades de superficie del líquido. Ocurre solo en la superficie. Entonces, es la energía necesaria para que un líquido aumente su superficie. ¿Qué pasa si las moléculas en el líquido, por ejemplo, si esto fuera el líquido, fuera agua? Se están tomando de la mano, puente de hidrógeno, bien amarradas todas las moléculas. La fuerza intermolecular es grande, entonces la tensión superficial es grande. Si la fuerza intermolecular es muy grande o aumenta, la tensión superficial es muy grande, aumenta. ¿Qué pasa si comenzamos a calentar la masa de agua? Entonces se comienzan a romper puentes de hidrógeno. Recordemos que las fuerzas intermoleculares se rompen con la temperatura. Entonces vamos a tener que se comienzan a desaparecer los puentes de hidrógeno. Entonces, si la temperatura aumenta, los puentes de hidrógeno se rompen, por ende, ya no hay resistencia, ya las moléculas no están tomadas ahí como puente de hidrógeno. Entonces, ¿qué va a pasar con la tensión superficial? Disminuye, ¿no? Así sea un mosquito nada más, tiene poca tensión superficial, muy probablemente se hunda, ¿no? Bien, entonces, estamos viendo entonces, ¿cierto? De dónde surge la tensión superficial. Entonces, ¿cómo resumen? Vamos a decir, la tensión superficial es una medida de la fuerza elástica, digamos, ¿no? Esa superficie, ¿no? Como una piel del líquido, ¿no? Que existe en la superficie del líquido. La tensión superficial es la cantidad de energía necesaria para estirar o aumentar la superficie de un líquido, ¿no? Por unidad de área, o sea, por centímetro cuadrado. Un líquido que tiene fuerzas intermoleculares grandes, ergo, puente de hidrógeno, por ejemplo, ¿no? Posee también tensión superficiales altas, ¿no? Como consecuencia de los enlaces hidrógeno en el agua, ¿no? El agua tiene una tensión superficial mucho mayor que, por ejemplo, el éter, ¿no? El éter solamente tiene London, entonces el éter no va a tener una tensión superficial grande, ¿no? Bien, entonces ya hemos visto todo esto, vamos a hablar ahora de capilaridad, acción capilar. ¿Qué resulta? Que cuando ponemos dos vasos idénticos, ¿no? En uno ponemos agua y en otro ponemos mercurio, miren lo que ocurre. El agua ha tratado de subir. ¿Por qué el agua sube? Por capilaridad. Porque su tensión superficial del agua es grande.
El agua resiste a que le extiendan su superficie, prefiere subir todo esto para no romper esa superficie, ¿no? O sea, tiene tensión superficial alta. A ese fenómeno hay que añadirle que las moléculas de vidrio o del capilar sufren también una gran atracción por el agua, entonces el agua es arrastrada hacia arriba, ¿no? En el afán de no extender su superficie, y forma esto, ¿no? Eso explica la capilaridad. En términos técnicos podemos decir que la fuerza de adhesión, ¿y qué significa adhesión? Que las moléculas de vidrio son diferentes a las de agua, obviamente, o las moléculas del capilar tienen una gran atracción entre ellas, por eso que arrastran al agua. En cambio, en el mercurio no, el mercurio presenta enlaces metálicos, sus moléculas, sus átomos están bien atraídos por el enlace metálico, ¿no? Entonces, el mercurio no va a sentir atracción por el vidrio, ¿no? Al contrario, el mercurio sigue mostrando su gran atracción entre moléculas. Eso se llama cohesión. Cuando las moléculas entre ellas son iguales, se están atrayendo, cohesión. Entonces, las fuerzas de cohesión, ¿no? En el mercurio son mucho mayor, ¿no? Cuando la cohesión es mayor que la adhesión, como que se encoge, ¿no? Entonces, forma esta superficie, ¿no? En esta superficie redondeado hacia abajo se llama cóncavo. Y esta superficie redondeada hacia arriba se llama convexo, ¿no? Con el mercurio se forma esta superficie. ¿Listo? Entonces, la capilaridad se expresa o se explica en términos de tensión superficial del agua, ¿no? Donde las fuerzas de adhesión, es decir, moléculas de agua son atraídas por las moléculas del capilar, en este caso del vidrio, y arrastran al agua, ¿no? Y el agua, en su afán de que no le extiendan la superficie, sube, ¿no? Sube por el capilar. La viscosidad y la resistencia de los líquidos a fluir. Por ejemplo, la miel es mucho más viscosa que el agua, ¿no es cierto? Es decir, la fluidez de la miel es más lenta que la fluidez del agua, ¿no? Fluidez y viscosidad no es lo mismo, ¿no? Fluidez, de alguna forma, me muestra la viscosidad, ¿no? Líquidos que son muy viscosos son poco fluibles, ¿no? Poco fluidos, ¿listo? ¿Qué pasa con la temperatura? ¿No? ¿Qué pasa con la fuerza intermolecular? Líquidos que tengan fuerzas intermoleculares muy grandes, por ejemplo, puentes hidrógenos, su viscosidad es muy alta, ¿no? Si la temperatura aumenta, también entonces la viscosidad, ¿qué es lo que sucede? Para responder esa pregunta, digamos, tenemos una sartén, ahorita tenemos el aceite de cocina, tiene cierta viscosidad, ¿cierto? Pero si la calentamos en la sartén, después de un tiempo, el aceite ha elevado su temperatura. ¿Qué ha pasado con el aceite? ¿Cómo es su viscosidad? Casi está como un líquido muy fluido, ¿no? Se puede derramar inclusive de la sartén si está muy lleno con aceite. Vale decir, si aumenta la temperatura, la viscosidad disminuye, ¿no? Bien, la presión de vapor de un líquido es la presión que ejercen los líquidos, es la presión que ejerce las moléculas que pasan al estado de vapor. Por ejemplo, aquí tomemos una fotografía a este recipiente que tiene un líquido. Si las moléculas han pasado en mayor cantidad, es decir, acá está lleno de estas moléculas lila, ejerce una presión de vapor bien grande, acá va a ser una lectura bien grande. ¿Por qué? Porque están ejerciendo mucha presión de vapor, ¿no? Por ejemplo, en el agua no pasan tanto al estado de vapor. ¿Por qué? Porque están más amarradas con puente hidrógeno acá en el seno del líquido. En cambio, en el éter sí pasan muy rápido, ¿no? Entonces, lo que es cierto es que si yo tomo la fotografía y mantengo la temperatura, yo voy a ver, por ejemplo, ¿no? Que la velocidad de las moléculas que se evaporan es la misma velocidad que se condensan. Hay un equilibrio entre condensación y evaporación. Y claro, la presión, digamos, dependerá pues de la temperatura a la que está ese líquido, ¿no? Pero si yo comienzo a elevar la temperatura, más moléculas pasan al estado de vapor. Más rápido la presión de vapor aumenta, hasta de repente iguala a la presión externa y el líquido hierve. Entonces, si la fuerza intermolecular del líquido es muy intensa, las moléculas están como amarradas ahí, no van a pasar al estado de vapor. Su presión de vapor es pequeña, ¿no? Al revés, si la fuerza intermolecular es muy pequeña, digamos London, en el éter, por ejemplo, que es una molécula apolar, en el éter metílico, en el éter dietílico, entonces la fuerza intermolecular existe, pero pequeñísima. Entonces la presión de vapor es muy grande. ¿Qué pasa con la temperatura? Si aumenta la temperatura, la presión de vapor aumenta mucho más. Aumenta tanto esa presión de vapor que en un momento iguala a la presión externa y el líquido hierve, ¿no? Entonces vamos primero a entender que un éter, por ejemplo, ¿ve? Tenemos la temperatura acá menos 100, 0, 34. Miren la presión de vapor a más o menos 0, 20 grados, 27. A 34 Celsius, la presión de vapor
del éter dietílico igualó a esto que es la presión externa, el líquido hierve. Vamos a ver el agua. El agua tiene una presión de vapor a 0, pequeña, a 34 también pequeña, a 50 pequeña, a 60, 80 pequeña, pero a 100, ya cuando llega a 100, la presión de vapor aumentó y aumentó tanto que igualó la presión externa. En ese momento el líquido hierve. Eso ocurre a 100 Celsius. A 100 Celsius, si la presión externa es de 760 milímetros de mercurio, igualó a esa presión externa. El mercurio, miren ustedes, hasta 100 nada, no pasa nada, 200, la presión de vapor, apenas una molécula habrá pasado el estado de vapor. Pero cuando ya comienza a elevarse más la temperatura, 250, 300, más moléculas de vapor, más moléculas de mercurio pasan al estado de vapor y el líquido hierve, pero hierve a 357 Celsius ese mercurio, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede con... ¿Por qué es eso? Porque el mercurio tiene, pues, enlace metálico. Entonces, el punto de ebullición de un líquido se da cuando la presión de vapor del líquido iguala a la presión externa, ¿no? Los líquidos con altas fuerzas intermoleculares, su punto de ebullición es muy alto, ¿no? Ejemplo, el agua, ¿no? Claro, no la voy a comparar con el mercurio, pues porque el mercurio no es molécula, el mercurio es un metal, los enlaces son metálicos, ¿no? Si yo comparo el agua con el éter, ahí sí digo, ¿no? El agua tiene un punto de ebullición mucho más alto que el éter, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua es polar, ¿no? Tiene puentes hidrógeno, dipolo, dipolo, y el éter solo tiene el hondo. ¿Qué pasa si la presión externa aumenta? La presión de vapor también aumenta, el punto de ebullición aumenta. ¿Listo? Bien, vamos a ver los ejercicios de clase y vamos de frente a razonar acá, ¿eh? Los que quieren razonan conmigo y los que no van analizando el resultado, ¿no? A ver, razonemos juntos aquí. De acuerdo a la cinética molecular de los gases, ¿no? El gas ideal, se desplazan y chocan elásticamente, elásticamente significa que no hay pérdida de energía, chocan con la pared del recipiente, chocan entre ellas, ¿cierto? Generan vapor generan presión cuando chocan con la pared del recipiente, ¿cierto? Entre molécula y molécula hay grandes distancias, grandes espacios, ¿no? La molécula gaseosa trata de ocupar todo el volumen posible. Entonces, en un gas ideal no se consideran las fuerzas intermoleculares ni el volumen propio, efectivamente, ¿no? Recordemos que fuerzas intermoleculares es sinónimo de decir fuerzas de atracción. En una masa gaseosa, en un gas ideal, no se consideran las fuerzas de atracción, ni el volumen, ¿no? Son masas puntuales, volumen pequeñísimos comparado al gran volumen que ocupan. Los gases nobles como argón, helio y otros de la familia 8A contenidos en el aire se consideran moléculas. Ya hemos visto que moléculas son todas las sustancias gaseosas, ¿no? Acá tenemos el componente del aire, como está el nitrógeno, casi es el que más ocupa, ¿no? 78%, el oxígeno en segundo lugar, el argón un poco, y ya los otros gases menos, ¿no? Bueno, en la alternativa C, la presión se genera a través de las fuerzas de choque de las moléculas contra las paredes del recipiente. Hemos dicho que sí, ¿no? Entonces, correcta la primera, la segunda, la tercera. La última, los gases como el nitrógeno, oxígeno, argón, CO2, entre otros, se comportan idealmente a altas presiones y bajas presiones, menos de 10 atmósferas. ¿No? No podemos aplicar la ecuación de gases ideales, por ejemplo, a 80 atmósferas, a 50 atmósferas, ni siquiera a 20. Cuando vean ustedes un ejercicio y la presión les sale 20 atmósferas, ustedes dicen, aquí no están aplicando la ley de gases ideales. Acá tienen que hacer una corrección porque el gas se está comportando realmente, en forma real. O sea, hay que considerar volumen, tienen volumen. Hay que considerar que si hay pérdida hay choques que no son elásticos, ¿no? Entonces, una serie de ajustes, ¿no? Entonces, se ha salido de la idealidad cuando se trabaja a presiones mayores de 10 atmósferas, ¿no? Entonces, repitiendo, ideal significa que se trabaja con presiones menos de 10 atmósferas, ¿no? Y temperaturas altas. Vamos a ver acá, pregúntenme lo que me pregunten, primero analizo y veo, ramal abierto, la presión de este gas va a estar dado por la presión manométrica, esta, más la presión atmosférica, ¿no? Entonces, si la presión atmosférica la pongo en centímetros, puedo tener ahí, ¿no? En centímetros. Si la pongo en milímetros, sumo milímetros más milímetros. Lo más importante es que la presión del gas A por el ramal abierto va a ser la presión manométrica, que es 76 centímetros en este caso, más la presión atmosférica, que también debe estar en la misma unidad para poderla sumar. La presión en el gas B, ¿qué veo? Que el ramal está abierto. Entonces, la presión de este gas, no hay presión manométrica, la presión de este gas B es igual a la presión atmosférica. ¿Cierto? ¿Qué es lo que veo acá? En la presión en el gas C, veo el ramal cerrado.
Entonces la presión de este gas C es solamente la presión manométrica, ¿no? 76 centímetros. Eso es lo que... Ahora pregúntenme como me pregunten, que si es el doble, que si es el triple, que eso ya son aplicaciones del asunto, ¿no? Por ejemplo, acá que me preguntan, ¿el gas A tiene la presión el doble respecto al gas B? Bueno, tendría que hallar cuánto es la presión del gas A, me sale 1,83 en atmósfera, y en el gas B me sale 0,83. Ah, no, pues no es el doble, ¿no? Me dice que la presión gas es el doble, no es el doble, ¿no? Sería 166, 1,66 si fuera el doble. La segunda, me dice, el gas C presenta menor presión que los gases A y B. ¿Cuánto es la presión del gas C? 7,6. Y del gas B 0,83. No, efectivamente, ¿no? Me dice, la presión del gas B es igual a 630,8. Bueno, tendría que hallar la presión del gas B. Y la presión del gas B expresado en atmósfera es 0,83. Y en milímetros de mercurio es 630. Cuando hago el factor de conversión, obviamente, ¿no? Listo. Bien, pasemos a la pregunta número 3. Veo una isoterma, es un proceso isotérmico, ¿cierto? Tengo el punto 1, tengo el punto 2, puedo hallar la constante si me pidieran la constante, o puedo aplicar, ¿no? P1 por B1 será igual a P sub 2 por B sub 2, y puedo hallar la incógnita, no sé cuál sería la incógnita, leo el ejercicio, ¿no? Entonces, vamos a verlo. La presión y el volumen son inversamente proporcionales, correcto, ¿cierto? Es la ley de Boyle, son inversas, ¿cierto? Tienen relación inversa. Correcto. Si la presión se duplica, el volumen se reduce a la cuarta parte. No sé, tendría que hallar el volumen. Entonces, condiciones 1, condiciones 2. El volumen 1 es 480 litros, el volumen 2 no conozco. La presión 1 es 2 atmósferas, me dice que acá se ha duplicado. El dato es que para la presión 2 es 4 atmósferas. Lo importante que es, ¿no?, señalar bien condiciones 1, condiciones 2. 4 atmósferas. Entonces aplico P1 por B1 es igual a P sub 2 por B sub 2. Despejo B sub 2 y me sale 240 litros. ¿Y qué me dice? 240 litros con 480 es la mitad, ¿no? La presión, el volumen entonces ha bajado a la mitad, se ha reducido a la mitad. Acá me dice que se ha reducido a la cuarta parte, por eso lo hace incorrecto. No se ha reducido a la cuarta, sino a la mitad, ¿no? Bien, ¿qué más hablamos acá? ¿No? Y siempre se cumple, pues, que en el proceso isotérmico tienen relación inversa, ¿no? Si uno disminuye, el otro disminuye, ¿no? Si uno aumenta, el otro aumenta. Y hemos dicho que solo duplica si la temperatura duplica, ¿no? Pero acá la temperatura es constante, entonces simplemente disminuye o aumenta. Ya, acá, la última. El proceso del volumen final expresado en ese, bueno, me dice, hey, los 240 litros, exprésalo en unidades SI. Bueno, factor de conversión, ¿no? Un metro cúbico, 10 al cubo litro, o un litro, 10 a la menos 3 cúbicos. Eso es cuestión de que ustedes le pongan su sello, ¿no? Lo convierten a metro cúbico. Vámonos a la pregunta 4. Dios mío, sí, tengo miedo. La etiqueta de una lata de fijador para cabello se recomienda que el envase no alcance la presión de 6.080 milímetros. Póngale milímetros de mercurio, por favor. Mercurio, no estaba puesto el mercurio. Por el peligro de la explosión. Si el componente dentro del recipiente se encuentra a una presión, entonces la presión que me están dando del componente gaseoso es 4 atmósferas. Listo. ¿Qué más me dicen? La temperatura es 27 Celsius. No me sirve como 27, 37, 300 Kelvin. Estas son condiciones 1. Condiciones 2 que tengo. Condiciones 2 que tengo. ¿Que la presión cuánto es? No la conozco. ¿O sí la conozco? ¿No? ¿La temperatura cuánto es? ¿La conozco? No, la 402 Celsius, ¿no? Entonces 402 más 273, le pongo acá en Kelvin, ¿cierto? Y voy a ver cuánto me sale esta presión, ¿no? Entonces vamos a ver el ejercicio, ¿no? Ahí está. Condiciones 1, ahí está. Condiciones 2, ahí está, me salía 675 Kelvin. Aplico, el volumen es constante, ¿cierto? No cambia, es un recipiente, un aerosol. Un volumen constante, también le llaman volumen rígido, ¿cierto? Bueno, despejo la presión. Despejando la presión, 9 atmósferas. ¿Se dan cuenta? 9 atmósferas. Ya está. 9 atmósferas. Lo convierto a, estos 6.083, lo convierto a atmósferas, me salía 8 atmósferas. Wow, se pasó. Explosiona, ¿no? Máximo debió llegar a 8 por condición del problema, para que no explosione. 9 atmósferas.
Hace rato que explosionó. Listo. Pasemos al ejercicio número 5. Un globo aerostático meteorológico contiene helio, ¿no? A un volumen de tanto, temperatura de tanto, presión de tanto. Si asciende, es igual que la burbuja, igualito el problema de la burbuja, ¿no? Entonces ponemos ahí, ¿no? Condiciones 1, condiciones 2, ¿cierto? Pero veo que todo está cambiando. Está cambiando la presión, el volumen, la temperatura. Entonces aplico la ley combinada de los gases, ¿no? No es proceso ni isotérmico, ni isobárico, ni isocórico. Cambian los tres. Aplico la ecuación combinada de los gases. Despejo volumen, cuido siempre unidades, y me está saliendo en metros cúbicos. De ahí que no me pidan en metros cúbicos, que me pidan en litros, en mililitros, ya es cuestión de fijarme bien en qué unidades me piden. ¿Estamos claros? Claritos como el agua. Pasamos al ejercicio 6, ¿no? Sí, sí, sí. Dígame si ya paso, ¿verdad? ¿Paso? Ya. Ejercicio 6. Una muestra de biogás contiene metano, se forma por la descomposición anaeróbica de la materia orgánica. Un cilindro, pongo el volumen, 1.64 litros, la masa, ¿no? Me dan la presión, me piden, determine la temperatura a la que se encuentra el biogás. Veo una sola condición. Entonces, ¿qué aplicaré? P por B igual a NRT, ¿no? Despejo N, porque me dan masa y masa molar, y le aplico la fórmula, la ecuación universal de los gases, ¿no? Ahí está. Aquí tenemos entonces, tenemos la ecuación universal de los gases, aplico, ¿cierto? Y tengo, ¿no? Listo, tengo 600 Kelvin. ¿Listo? 600 Kelvin. ¿Listo? Bien. De ahí que me pidan a Celsius, yo sé que para llevar de Kelvin a Celsius, pues le resto 273, ¿no? Entonces, tengo en Celsius. Vamos al ejercicio 7, un analgésico de corta duración, se usa en cirugía dental, está constituido por una mezcla de gases, ¿eh? Entonces ya tengo dos componentes gaseosos, ¿no? Tengo el volumen de la mezcla, 82 litros, tengo la masa de un componente, la masa de otro componente, la temperatura a la que está la mezcla, bueno, aplico todo lo que es mezcla, ¿no? Ahí está. Primero, como me dan masa, tengo que hallar moles, ¿no? Masa del primer componente del óxido de dinitrógeno, 440 entre 44 me sale 10 mol. Masa del segundo componente, tengo la masa 320 gramos, entre la masa molar, que es el oxígeno, que es 32 gramos por mol, y me sale entonces 10 mol. Coincidentemente me ha salido 10 mol. Entonces ya tengo que el número de moles totales es 20 mol, ¿ven? ¿Esto me sirve para qué? Para hallar fracción molar. Por otro lado, ¿qué tengo? Que P por B es igual a hallo la presión de la mezcla, ¿no? La mezcla. Las 20 moles totales, ahí está, ¿ven? 20 moles totales por R, por T, expresado en Kelvin. Aquí hay un pequeño gran error. Si me dice que el volumen es 82 litros, y aquí dice 8,2, tengo que borrar este punto decimal, ¿no? Es 82 litros. Y ahí sí me va a salir 6 atmósferas. Ya tengo la presión total, ahora voy a hallar la fracción molar de cada componente. La fracción molar del primer componente será las 10 moles entre 20, ahí está, y la presión total que acabo de hallarla, y me sale la presión parcial. Para el segundo componente del oxígeno, la fracción molar de oxígeno es 10 mol también entre 20, que es la moles totales, por su presión total que es 6. Me sale 3, ¿no? Compruebo la ley de Dalton. La ley de Dalton me dice que la presión total va a ser la sumatoria de las dos presiones parciales, la del oxígeno y la del dióxido de nitrógeno. Sumo y me sale, ¿no? En una es 3 y en la otra, ¿cuánto me sale? 3 también, 6. ¿Y por qué me ha salido igual? Porque era la misma fracción molar, ¿no? 6 atmósferas de la presión total. Listo. Vámonos al ejercicio número 8, ¿no? Todo esto ya lo hemos visto. Acá me dan una ecuación. Y cuando me dan una ecuación, lo primero que tengo que hacer es balancear. Si está balanceado, sonrío, ¿no? Sonrío, está balanceado. Entonces ahora utilizo estequiométricamente, ¿qué me están diciendo? Que relacioné el acetileno. ¿Con quién? Me dice con el CO2. Con el CO2. Entonces digo, estequiométricamente 2 mol de acetileno me producen 4 mol de CO2. Me piden el volumen de CO2, pero yo sé que P por B igual a NRT, necesito primero hallar N de CO2, porque quiero hallar el volumen, ¿no? De toda la mezcla. Entonces, ¿no? Hallo. Entonces tengo, ¿no? Estequiométricamente 2 mol de este acetileno produce 4 mol de CO2.
En masa, 2 por 26 producen 4 mol. Por dato del problema, 260, ¿no? Este es por dato, porque esto es estequiométrico en masa, ¿cuántas moles producirá? ¿No? Entonces, estoy usando esta estequiometría. Estequiométricamente, 2 por 26 me producen 4 moles de CO2. Por dato del problema, 260, ¿cuántas moles me produce? Ya tengo la mol de CO2. Ahora sí puedo aplicar, ¿no? P por B es igual a NRT, despejo volumen, y volumen será NRT sobre P. ¿No? Me piden que me dan la R en milímetros de mercurio, la presión me va a salir en milímetros de mercurio, ¿no? Entonces aplico R, ¿no? Milímetros de mercurio, R. Antes de ejecutar, chequeo unidades, ¿no? Milímetro de mercurio se cancela con milímetro de mercurio, Kelvin se cancela con este Kelvin, ¿cierto? Mol se cancela con esta mol, litros no se me cancela con nada. ¿Qué estoy hallando? Volumen, estoy bien, 600 litros. Lo puedo expresar en notación científica, en unidades SI, bueno, y ese ya es el capítulo final del asunto, ¿no? ¿Estamos claros? Claritos como el agua. ¿Listo? Vámonos ahora al ejercicio número 9. Un gas se funde a través de una barrera porosa y demora 1,27 minutos, ¿no? Entonces, efusión, difusión son características de la masa gaseosa. Entonces, está fundiendo y toma este tiempo. Entonces, se cumple la ley, porque están a las mismas condiciones, se cumple la ley de Graham. Yo puedo relacionarlas con el tiempo, o puedo relacionar nada más las velocidades, ¿no? Velocidad del bromo, del vapor de bromo, ¿no? No es bromo líquido, es vapor de bromo, es igual a la masa inversa, ¿no? Lo que hemos dicho, ¿no? Inversa, ¿no? Si vapor de bromo va en el numerador, masa molar del vapor de bromo debe ir en el denominador. Ejecuto, ¿no? 1,27 sobre 4,01, ¿no? En tiempos, pongo el tiempo, ¿cierto? Y tomo con esta secuencia, ¿cierto? Elevo para que la masa molar se vaya, y tengo entonces la masa del gas desconocido, 16, ¿no? Ejecutando. Entonces, 16 sería la respuesta a la A. ¿Listo? Entonces, ejecuten 1,27 entre 4,01, lo elevan al cuadrado para que desaparezca la raíz cuadrada, lo que hicimos en la clase, ¿no? Y ahí en la masa molar, ¿no? No se olviden, pues, que elevar al cuadrado, ¿no? Esa relación numérica, desaparece la raíz, ¿no? Entonces ya me queda masa del gas desconocido, será a la raíz de 160, y tenemos, ¿no? 160 desaparece su raíz, 160 por lo que me salga ahí, ya está. Listo. Vamos entonces ahora al ejercicio 10. El etanol tiene mayor tensión superficial que el hidrocarburo. Claro, ¿por qué? Cualquier alcohol tiene un hidrógeno OH. Entonces, este va a presentar puentes hidrógeno. Al tener puentes hidrógeno va a tener mayor tensión superficial, ¿sí? Y mayor viscosidad. Que es apolar, ¿no? Este solamente tiene el hondo. Correcto, entonces la primera. La segunda, la viscosidad del mercurio es sí, el mercurio no solamente tiene viscosidad muy alta, tensión superficial muy alta. ¿Por qué? Porque tiene enlace metálico, ¿no? La acetona nada que ver. Y su presión de vapor del mercurio debe ser muy pequeñita, porque el enlace metálico, nada más. La capilaridad del agua, sí, ¿no? Tiene una alta tensión superficial, por eso que asciende por el capilar, ¿no? Las fuerzas de adhesión son mayores que las de cohesión. O sea, entre las propias moléculas de agua es cohesión, pero esas fuerzas son pequeñas comparadas entre las del vidrio con... ¿Listo? Bien, ahí vemos. Ya, entonces ahí tenemos, ¿no? El etanol, sí, tiene mayor, sí, efectivamente, ¿no? Tiene mayor tensión superficial que la otra sustancia que es apolar. La viscosidad del mercurio es mayor que la acetona, correcto, ¿cierto? Por el enlace metálico, ¿no? Por el enlace metálico que tiene. ¿Listo? La tercera, la capilaridad depende, sí, efectivamente, ¿no? En el agua sube porque hay adhesión o sea, hay atracción entre las moléculas de vidrio y el agua. Es mucho mayor esa fuerza que entre las moléculas, que entre solamente las moléculas de agua, ¿no? Las moléculas de agua se llaman cohesión. Entonces las moléculas de agua acá tienen cohesión. Pero entre el vidrio y el agua tienen adhesión, por eso que lo arrastra el agua, ¿no? Entonces el agua, en su afán de que no le extienda la superficie, sube, ¿no? Va trepando, digamos, ¿no? Correcto, eso explica la capilaridad. Y por último, el agua presenta menor punto de ebullición que el éter. No, menor punto, no, mayor punto de ebullición, ¿no? ¿Por qué?
Porque para que el agua pase en sus moléculas al estado de vapor, si están amarradas mediante puente hidrógeno en el seno del líquido, para que pasen al estado de vapor tienen que requerir mucha energía para romper esos puentes de hidrógeno y que pasen al estado de vapor. Conclusión, el agua tiene un punto de ebullición mucho más alto, requiere más temperatura que el éter. El éter a 34 Celsius, ya la presión de vapor del éter metílico, póngale ahí metílico, es el éter metílico, ¿no? O etílico si quieren, cualquier éter cumple igual, se comporta igual. Por eso vemos en los grifos, ¿no? No prender fuego a menos de 100 metros o de 50 metros. ¿Por qué? Porque las moléculas de éter, todas han pasado al estado de vapor, porque no hay muchos que las retengan en el seno del líquido. Sus fuentes de atracción son débiles, son London. Entonces todas pasan al estado de vapor, tiene una gran presión de vapor. Entonces, cerca al grifo donde estamos, no podemos prender el fuego, sino, ¡pum! Listo. Bueno, vamos a ver las claves, la 1, la C, 2D, 3A, 4D, 5A y 6D. Pongan, no sé, una captura de pantalla de repente o copien 1C, 2D, 3A, 4D, 5A, 6D. Me sale con rima. Vamos a ver acá, chicos, practiquen. Yo no les dejo esto para que ustedes, ya copien, ya está, ya. No, pónganle el puño a cada cosita, cada cosa, cada detalle. Y si aún así hubiera una duda, no olviden recurrir al multichat, ¿no? El multichat. Bien, en la 2, miren, está aplicando condiciones 1, condiciones 2, ¿no? Veo que han cambiado todos, está aplicando la ecuación combinada, cuido unidades, en qué me están pidiendo, el volumen, ya está. En la 3 veo una sola condición, P por B igual a NRT, ¿no? Tengo N que puedo hallarlo porque me dan la masa molar, ya está, y aplico, y ya está. En la pregunta 4, es un dirigible famoso, lamentablemente explotó en 1937, me dan un valor de, me dan un valor de volumen, me dan un valor de presión, me dan un valor, ya está. Entonces lo convierto a litros, ¿no? Porque en la constante es atmósfera litros mol Kelvin, cuido unidades y me voy a dar cuenta que tengo que expresar el volumen en litros para poder aplicar la fórmula. Y entonces ya tengo, ¿no? Aplico la masa con la fórmula multifuncional que hemos hecho ya el ejercicio y tienen el ejercicio resuelto. ¿Listo? Vámonos a la pregunta 5. Es una reacción. En una reacción primero balanceo, ¿no? Primero balance. A ver, está balanceado. Entonces ahora, estequiométricamente, ¿con qué me conviene relacionar? Bicarbonato con CO2, ¿no? Entonces, estequiométricamente, una mol de bicarbonato produce una mol de CO2, pero no me están dando moles, me están dando masa, me dicen 3.36 gramos de bicarbonato, mejor lo expreso en masa. Y en masa será la masa molar, ¿no? La masa molar de bicarbonato es 84. Entonces digo, estequiométricamente, 84 gramos de bicarbonato produce una mol de CO2. Sí lo dejo en moles porque en la fórmula P por B igual a NRT necesito N. Necesito hallar N de CO2, ¿no? Entonces, 84 me produce 1. Pero si yo tengo 3.36, ¿cuánto me va a producir? Me produce 0.04 mol de CO2. Ya tengo mol de CO2, ya puedo aplicar P por B, es igual a NRT. Despejo, ¿cuál es la incógnita? Volumen, ahí está, volumen. Y el volumen me va a salir en litros. De ahí lo convierto a ¿qué? ¿A qué me piden? No, ahí lo dejo en litros, ¿no? El dato es en litros, ya, lo dejo en litros. Esto ya es algo adicional, ¿no? Es como para razonar un poquitín. Como es un ejercicio de clase para razonar. Por norma técnica, ¿no? Todos los polvos de hornear que nosotros vemos en repostería, en los sobrecitos, ¿no? Royal, la negrita o lo que fuera, por norma técnica, 100 gramos de polvo de hornear debe tener mínimo 14 gramos de bicarbonato, mínimo. Porque si no, no va a elevar el pan o no va a leudar, no va a elevar, ¿no? Entonces se necesita mínimo que tenga 14 gramos, ¿no? Entonces, ese es por norma técnica. Ahora, si nos dicen que hay 3.36 gramos de bicarbonato, esto es por dato, esto es, digamos, por norma técnica, norma técnica, vamos a poner vamos a poner norma técnica, no le voy a poner NT, ¿por qué? Porque ustedes vayan a pensar que es otra cosa. Por norma técnica, entonces, debe tener, ¿no? 100 gramos debe tener 14 gramos de bicarbonato, 100 gramos de polvo de hornear. Si se ha trabajado, si me dicen que hay 3.36 gramos de bicarbonato, ¿cuánto hay de polvo de hornear? 24 gramos.
en 24 gramos, el sobrecito de 24 gramos de polvo de hornear tiene 3.36 gramos de carbonato. ¿Listo? Bueno, es un adicional. Acá simplemente para recordar, cuando se incrementa la temperatura de un líquido, se rompen pues los puentes hidrógenos si tuviera puentes hidrógenos. Entonces, o se rompen los dipolo-dipolo o los lono. No hay fuerza intermolecular, disminuye. Entonces, la viscosidad y tensión superficial aumenta, no, al revés, disminuye. Los líquidos que tienen alta intensidad de fuerzas intermoleculares, eso significa alta atracción entre ellos, ¿no? Adhesión o cohesión más específicamente. ¿Presentan alta presión de vapor? Incorrecto, menor presión de vapor, ¿no? Porque están amarrados de la mano en el seno del líquido. La tercera, el agua y los líquidos en general hierven a la misma temperatura, ya sea a nivel no, pues a nivel del mar van a hervir cuando alcancen la presión de una atmósfera, pero en Ticlio la presión es de 0.8 atmósferas, entonces hierven a menor temperatura. La presión de vapor de los líquidos se incrementa a medida que se incrementa la temperatura, efectivamente, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces, cuanto más hierva el cuanto, ¿no? Por ejemplo, acá ve, me habla de un cuadro de la presión de vapor, ¿no? Por ejemplo, del agua. Si yo pusiera la presión externa, o sea que una ollita de agua, yo pongo la presión externa, fuera de 12 milímetros de mercurio, el agua solamente tendría que hervir a 15 Celsius, porque a esa temperatura igualaría la presión externa. Pero si nosotros nos vamos al nivel del mar, la presión externa es 760, el agua tiene que hervir a 100. Si nosotros nos vamos a un lugar donde la presión externa fuera 1074 milímetros de mercurio, el agua va a hervir a 110, y así sucesivamente, ¿no? Conforme se eleva la presión externa, la presión de vapor tiene que igualar esa presión externa, el líquido necesita una mayor temperatura de ebullición. Listo. No sé si hay alguna pregunta. Les agradezco. Les deseo éxito en su examen. Concéntrense. Cada pregunta está diseñada para un poco más o menos minuto y medio. Denle su minuto y medio. Lean bien, ¿no? Lean bien, ¿no? A veces por algo, no, si esta es la respuesta, y no han leído bien. Entonces, ¿no? No le roben su minuto y medio a cada pregunta. Muchas gracias, chicos. No hay preguntas. Voy a ver en el chat. Sí, segundo receso, 12:10. Ya. Hasta las 12:10, desde las 11:50. O sea, ¿me he pasado? ¿Me he pasado, no? Ya. Ok. Ya. ¿Corto? Bueno, muchos éxitos. Muchas gracias, jóvenes.